Bienvenidos a Cómo usar el miedo para controlar la mente de los demás, un libro diseñado para explorar uno de los aspectos más poderosos y complejos de la psicología humana, el miedo. En este recorrido descubrirás cómo entender y manejar esta poderosa emoción, no solo para dominar tu propia mente, sino también para influir y motivar a las personas que te rodean. ¿Alguna vez te has preguntado cómo algunos individuos logran impactar y mover a otros con facilidad? La respuesta está en cómo perciben y gestionan el miedo. A lo largo de este ebook, desvelaremos los secretos psicológicos que han sido utilizados durante siglos por líderes, estrategas y personas influyentes. No solo aprenderás a reconocer el miedo en los demás, sino también cómo convertirlo en una herramienta para alcanzar tus metas y conectar con las personas de una manera profunda y eficaz. En Audiomentores, creemos que el conocimiento y la comprensión de la psicología humana es clave para lograr una vida más plena y exitosa. Si este contenido resuena contigo y te parece valioso, te invito a que apoyes nuestro canal, donde continuamos compartiendo conocimientos que te ayudarán a transformar tu vida personal y profesional. Tu apoyo nos permite seguir creando más contenido que puede cambiar tu forma de pensar y de actuar. Ahora, prepárate para explorar el fascinante poder del miedo y cómo puede ser tu aliado en el arte de influir en las mentes de los demás. Capítulo 1. El miedo, una herramienta infravalorada. El miedo es una de las emociones humanas más poderosas, pero a menudo es mal interpretado y subestimado. Para muchos, el miedo es algo a evitar, una sensación incómoda que debe ser superada a toda costa. Sin embargo, lo que pocas personas comprenden es que el miedo no solo es una respuesta emocional, sino también una herramienta extremadamente útil si se sabe cómo usarla. Desde tiempos ancestrales, el miedo ha tenido un papel fundamental en la supervivencia humana. Nuestros ancestros, enfrentándose a depredadores y peligros naturales, dependían del miedo para reaccionar rápidamente y protegerse. Pero el miedo no solo estaba ligado a la supervivencia física, también jugaba un papel esencial en las dinámicas sociales. El miedo a la desaprobación, el miedo al rechazo o al fracaso, han moldeado nuestras decisiones y comportamientos a lo largo de la historia. En el contexto moderno, el miedo sigue siendo una fuerza significativa, pero se ha transformado. Ya no estamos enfrentando los mismos tipos de amenazas físicas, pero el miedo sigue siendo una emoción clave que influye en nuestras decisiones cotidianas, desde las interacciones personales hasta el mundo empresarial y político. El primer paso para usar el miedo como herramienta de influencia es cambiar nuestra perspectiva sobre él. En lugar de ver el miedo como algo que debe ser evitado o erradicado, debemos verlo como una señal, una poderosa energía que puede ser dirigida para lograr objetivos. Al entender cómo el miedo opera en la mente humana, podemos comenzar a identificar cómo influye en las acciones y decisiones de los demás. El miedo puede ser un motivador extremadamente efectivo. Al provocar miedo en las personas, puedes inducirlas a tomar decisiones, a cambiar su comportamiento o incluso a seguir una determinada dirección sin que necesariamente lo hagan de manera consciente. Este miedo no tiene que ser el terror absoluto. De hecho, un pequeño grado de miedo puede ser mucho más efectivo que un miedo abrumador. Al crear una sensación de incertidumbre, de potencial pérdida o de riesgo, podemos orientar las mentes de los demás hacia un lugar en el que puedan ser más receptivos a nuestra influencia. Esta es una técnica que se utiliza en muchas esferas de la vida, desde la política hasta la publicidad, pasando por las negociaciones comerciales. Lo fascinante del miedo como herramienta es que no necesariamente tiene que ser negativo. Cuando se utiliza con sabiduría, puede ser una fuerza que motiva el cambio positivo en los demás. El miedo a quedarse atrás puede ser un impulso para alcanzar el éxito. El miedo a perder algo valioso puede ser el motor para actuar y tomar decisiones más rápidas y eficaces. El miedo a la competencia puede llevarnos a mejorar nuestras habilidades y a trabajar más duro para lograr nuestros objetivos. En el fondo, el miedo es una emoción que está profundamente arraigada en nuestra psique. Lo hemos experimentado desde que nacemos, y ha sido parte integral de nuestra evolución como especie. Sin embargo, a lo largo de los años hemos aprendido a controlarlo, a gestionarlo, y lo más importante, a utilizarlo en nuestra vida diaria de una forma que no solo nos beneficia, sino que también puede influir en las decisiones de los demás. Por tanto, el miedo, lejos de ser algo que debamos rechazar o evitar, es algo que podemos aprender a dominar. Al comprender cómo funciona y cómo se manifiesta en las mentes de las personas, podemos empezar a ver cómo se convierte en una herramienta potente y útil en el juego de la influencia. Este capítulo solo es el comienzo de un viaje para aprender a manejar esta poderosa emoción. A medida que avanzamos en este libro, desvelaremos cómo usar el miedo de manera ética, responsable y eficaz para alcanzar tus metas, influir en los demás y transformar tu vida.
Este capítulo establece la base para que el lector comprenda cómo se puede usar el miedo como una herramienta estratégica. Sin entrar aún en detalles prácticos, se sienta la base emocional y psicológica de por qué el miedo puede ser tan poderoso cuando se entiende y se maneja adecuadamente. Capítulo 2. Los fundamentos psicológicos del miedo. Para comprender cómo utilizar el miedo como una herramienta de influencia, es esencial entender sus fundamentos psicológicos. El miedo es una emoción compleja que involucra tanto factores biológicos como cognitivos. No es una simple reacción ante una amenaza, sino un proceso profundo que afecta nuestra mente y cuerpo de maneras que no siempre somos conscientes. En este capítulo, vamos a desglosar el miedo, explorar sus orígenes en el cerebro y cómo afecta nuestras decisiones, para que podamos utilizarlo de manera estratégica. El miedo como respuesta natural. Desde un punto de vista biológico, el miedo es una respuesta adaptativa diseñada para protegernos de peligros. En los primeros días de la humanidad, cuando nuestros ancestros vivían en un entorno hostil, el miedo era vital para la supervivencia. Al detectar una amenaza, el cerebro activaba una respuesta de lucha o huida, que nos preparaba para enfrentar el peligro o huir de él rápidamente. Esta reacción se produce gracias a una estructura en el cerebro llamada la amígdala, que es la responsable de procesar las emociones y evaluar las amenazas. Cuando percibimos una amenaza, la amígdala activa una serie de respuestas físicas y mentales. El corazón late más rápido, los músculos se tensan y se libera adrenalina. Este proceso ocurre casi de inmediato, lo que nos permite reaccionar antes de que podamos siquiera pensar conscientemente en lo que está sucediendo. El miedo, entonces, tiene una función protectora, nos mantiene alertas y listos para actuar rápidamente. El miedo como herramienta cognitiva. Aunque el miedo tiene sus raíces en la biología, también está profundamente vinculado a nuestra cognición. No se trata solo de una respuesta instintiva ante una amenaza inmediata, sino de una serie de pensamientos y creencias que activan esa respuesta emocional. A medida que avanzamos en la vida, aprendemos a asociar ciertos estímulos o situaciones con el miedo, basándonos en nuestras experiencias pasadas o en lo que nos enseñan los demás. Por ejemplo, el miedo a hablar en público no es una respuesta instintiva, sino algo que se desarrolla con el tiempo a medida que asociamos esa situación con la posibilidad de ser juzgados o rechazados. Este aspecto cognitivo del miedo es crucial cuando tratamos de influir en la mente de los demás. El miedo no siempre tiene que estar relacionado con una amenaza real, a menudo es la percepción de una amenaza lo que genera la emoción. Es esta percepción la que podemos modificar para moldear la forma en que las personas reaccionan ante ciertos estímulos. Los tipos de miedo y su impacto psicológico. El miedo se puede clasificar de muchas maneras, pero una de las formas más útiles de entenderlo es en términos de su origen, el miedo real y el miedo percibido. Miedo real. Este es el miedo que se activa en presencia de una amenaza tangible y clara, como el miedo a un animal peligroso o a una situación que claramente pone en peligro nuestra vida. Este tipo de miedo es instantáneo, físico y primitivo. Cuando alguien experimenta un miedo real, su cuerpo se prepara para luchar o huir. Miedo percibido. Este tipo de miedo no está vinculado a una amenaza inmediata, sino a una anticipación de algo que podría suceder. Es el miedo a lo desconocido, a lo incierto. Puede ser el miedo a fracasar, a no estar a la altura, o a la desaprobación social. Aunque no existe una amenaza tangible, la mente crea escenarios que nos hacen sentir miedo, lo que afecta nuestra toma de decisiones. La distinción entre estos dos tipos de miedo es clave cuando tratamos de manipular o influir en las personas. El miedo percibido es más fácil de manipular, ya que está basado en creencias y pensamientos subjetivos. Si puedes crear la percepción de que algo negativo podría ocurrir, puedes inducir miedo en los demás, incluso si no hay una amenaza real. El miedo y la toma de decisiones. El miedo no solo afecta nuestras reacciones inmediatas, también tiene un impacto profundo en la toma de decisiones. Cuando experimentamos miedo, nuestra capacidad de pensar de manera racional y lógica disminuye. Esto se debe a que el cerebro, al estar enfocado en la amenaza, pone en marcha el sistema límbico, la parte del cerebro responsable de las emociones, y reduce la actividad en la corteza prefrontal, que es responsable de las funciones ejecutivas y el pensamiento racional. Este fenómeno puede ser útil cuando se trata de reacciones rápidas ante un peligro real, pero cuando el miedo es manipulado, puede hacer que las personas tomen decisiones impulsivas, irracionales y, en algunos casos, perjudiciales. Por ejemplo, el miedo a perder una oportunidad o el miedo al rechazo pueden llevar a alguien a tomar decisiones precipitadas, como comprometerse con algo que no desea o actuar de manera sumisa para evitar el conflicto. El miedo como motor de la acción. Un aspecto fascinante del miedo es su capacidad para movilizar a las personas.
Aunque el miedo puede paralizar a algunos, para otros puede ser una fuerza motivadora. Las personas a menudo actúan bajo el miedo de la pérdida o la marcha atrás más que por el deseo de ganar. Este es un principio clave en la psicología del comportamiento. El miedo a perder algo tiene un impacto mucho mayor que el deseo de ganar algo equivalente. Este fenómeno es conocido como la aversión a la pérdida, y es una de las claves para entender cómo utilizar el miedo para influir en las decisiones de los demás. Por ejemplo, en una negociación, podrías utilizar el miedo a perder una oportunidad o a sufrir una pérdida económica para motivar a la otra parte a aceptar tus términos. De manera similar, el miedo a no ser aceptado en un grupo o comunidad puede ser un fuerte motivador para que las personas cambien su comportamiento o sigan tu liderazgo. El miedo y la vulnerabilidad humana. Finalmente, es importante reconocer que el miedo tiene una relación profunda con la vulnerabilidad humana. Todos tenemos miedos, y muchos de ellos están relacionados con nuestras inseguridades más profundas, el miedo al fracaso, el miedo a la humillación, el miedo a la soledad. Estas vulnerabilidades nos hacen más susceptibles a ser influenciados por los demás, especialmente si sabemos cómo explotar esas inseguridades. Al comprender los miedos y vulnerabilidades de los demás, puedes usar el miedo de manera más precisa y efectiva para dirigir sus acciones. Sin embargo, esto debe hacerse con responsabilidad y ética. Manipular el miedo de manera destructiva puede dañar relaciones y crear ambientes tóxicos, por lo que el uso de esta herramienta debe ser siempre consciente y alineado con un propósito positivo. El miedo, en su base psicológica, es una herramienta poderosa tanto para la autodefensa como para la influencia. Conocer los mecanismos que lo activan y cómo se relaciona con nuestras decisiones es el primer paso para usarlo estratégicamente. A medida que sigamos explorando el poder del miedo, aprenderemos a aplicar estos principios para controlar nuestras propias respuestas y también influir en las respuestas de los demás. Este capítulo nos muestra que el miedo no es solo una emoción a evitar, sino una energía que puede ser dirigida con maestría para lograr cambios profundos y efectivos, tanto en nuestra vida como en la de quienes nos rodean. Capítulo 3. La psicología del miedo. Cómo controlar las respuestas emocionales. En este capítulo, nos adentraremos en la psicología del miedo y exploraremos cómo este sentimiento se desencadena, cómo se procesa y cómo podemos controlar las respuestas emocionales relacionadas con el miedo para influir en las decisiones de los demás. Al comprender mejor cómo funciona el miedo en la mente humana, podremos usarlo de manera más efectiva como una herramienta para moldear el comportamiento. El ciclo del miedo, de la percepción a la reacción. El miedo comienza con la percepción de una amenaza. No siempre es necesario que esa amenaza sea real o tangible. A menudo, el miedo se activa simplemente por la anticipación de algo negativo que podría suceder en el futuro. En este sentido, el miedo es en gran parte una construcción mental. Una persona puede sentir miedo ante una situación que no representa un peligro inmediato, pero que su mente interpreta como una amenaza potencial. Esta percepción, a menudo distorsionada, genera una respuesta emocional que puede ser física y psicológica. Cuando percibimos una amenaza, la amígdala, una pequeña estructura en el cerebro, envía señales al cuerpo para iniciar la respuesta de lucha o huida. Esto se traduce en una serie de reacciones fisiológicas, aumento de la frecuencia cardíaca, respiración acelerada, tensión muscular y una mayor sensación de alerta. Este proceso es automático, instintivo, y a menudo sucede antes de que tengamos tiempo de pensar conscientemente en lo que está ocurriendo. Pero el miedo no termina en la respuesta fisiológica. La siguiente fase involucra la interpretación cognitiva. Dependiendo de cómo percibamos la amenaza, nuestra mente evaluará si debemos enfrentarnos a ella, huir o incluso congelarnos en el lugar. Es aquí donde las creencias personales, las experiencias pasadas y las expectativas futuras juegan un papel crucial. Si una persona tiene una historia de fracasos o rechazos, puede interpretar una situación como un peligro mayor que alguien con una perspectiva más positiva. Es importante comprender que el miedo no siempre es racional. A menudo, las personas reaccionan al miedo de maneras que no tienen base en la realidad, sino en las distorsiones cognitivas que surgen de sus miedos internos. Estos pensamientos, como la catastrofización o la generalización excesiva, pueden amplificar la amenaza y desencadenar una reacción emocional más intensa de la que la situación justificaría. La influencia del miedo en la toma de decisiones. El miedo tiene un impacto profundo en la toma de decisiones. Cuando una persona está experimentando miedo, sus habilidades cognitivas se ven afectadas. La amígdala, que se activa en respuesta al miedo, puede interferir con la corteza prefrontal, la parte del cerebro encargada de tomar decisiones racionales.
Esto significa que, cuando estamos asustados, nuestra capacidad para pensar de manera lógica y estratégica disminuye. Esto es especialmente relevante cuando estamos tratando de influir en el comportamiento de los demás. Si logras provocar un grado adecuado de miedo en una persona, puedes disminuir su capacidad para tomar decisiones racionales y hacer que actúe por impulso. En estos momentos de miedo, las personas tienden a buscar soluciones rápidas y simples, incluso si no son las más beneficiosas a largo plazo. Este fenómeno es utilizado con frecuencia en el marketing, la política y las negociaciones. Las campañas publicitarias que apelan al miedo, como las que resaltan los riesgos de no tomar un producto o servicio, aprovechan esta disminución de la capacidad crítica para influir en las decisiones del consumidor. De manera similar, en la política, los discursos que resaltan amenazas inminentes o catástrofes potenciales pueden movilizar a las personas hacia ciertas acciones sin que necesariamente reflexionen sobre la veracidad o las consecuencias de esas decisiones. El miedo como motivación, el efecto de la aversión a la pérdida. Uno de los aspectos más interesantes del miedo es cómo puede ser utilizado como motivación. La psicología nos muestra que las personas tienen una mayor aversión a la pérdida que al deseo de ganancia. Este fenómeno, conocido como aversión a la pérdida, significa que las personas están más motivadas a evitar perder algo que valoran que a ganar algo nuevo o positivo. Este principio puede ser clave a la hora de influir en los demás a través del miedo. Por ejemplo, en una negociación, si eres capaz de comunicar la posibilidad de pérdida, en lugar de simplemente resaltar los beneficios de lo que ofreces, crearás una sensación de urgencia. El miedo a perder algo importante, como una oportunidad única, puede impulsar a la otra parte a tomar decisiones más rápidas y aceptar condiciones que de otro modo podrían haber rechazado. En el ámbito personal, la aversión a la pérdida también se puede aprovechar para influir en las relaciones. Si alguien percibe que podría perder tu afecto, respeto o amistad, es probable que actúe para evitar esa pérdida. Este es un principio clave en las dinámicas de poder y control dentro de las relaciones personales y profesionales. El miedo como control de la percepción. El miedo también está intrínsecamente ligado a la manipulación de la percepción. Para utilizar el miedo de manera efectiva, no es necesario crear una amenaza real, basta con crear la percepción de que algo negativo puede ocurrir. Esto puede ser tan simple como insinuar que algo podría ir mal o destacar lo que está en juego si no se toma una acción inmediata. El control de la percepción es un aspecto crucial del uso del miedo como herramienta de influencia. Si logras que las personas perciban una situación como peligrosa, aunque no lo sea, sus respuestas emocionales cambiarán y comenzarán a actuar en función de esa percepción. Este es un principio utilizado por los medios de comunicación, los políticos y los vendedores, la creación de una narrativa de peligro o escasez que moviliza a la gente a tomar decisiones rápidas sin un análisis profundo. El miedo a lo desconocido, el miedo al fracaso o al rechazo, a menudo se construyen no sobre hechos reales, sino sobre narrativas y percepciones que las personas internalizan. Al crear y manipular esas percepciones, puedes dirigir las emociones y las decisiones de los demás de manera efectiva. Estrategias para controlar el miedo en uno mismo y en los demás. Ahora que entendemos cómo funciona el miedo, es el momento de aprender cómo controlarlo, tanto en nosotros mismos como en los demás. Para lograrlo, debemos tener en cuenta 3 principios clave. Autocontrol emocional. Cuando eres consciente de cómo el miedo afecta tus pensamientos y decisiones, puedes empezar a controlarlo. La práctica de la autorregulación emocional te permitirá reducir el impacto negativo del miedo en tus reacciones y en tu capacidad de tomar decisiones racionales. Reencuadre cognitivo. El reencuadre es una técnica que consiste en cambiar la manera en que percibimos una situación. Si puedes ayudar a alguien a reinterpretar una situación temida como algo manejable o como una oportunidad, puedes reducir su miedo y aumentar su disposición a actuar. Construcción de confianza. Si las personas confían en ti y en tu juicio, es menos probable que sucumban al miedo irracional. Al fomentar un entorno de seguridad y apoyo, puedes disminuir la influencia del miedo sobre las decisiones de los demás. El miedo, cuando se comprende y se maneja adecuadamente, se convierte en una herramienta poderosa que puede influir en nuestras decisiones y en las de los demás. Al conocer cómo se desencadena el miedo y cómo afecta el proceso de toma de decisiones, podemos utilizarlo de manera estratégica para crear las respuestas emocionales que deseamos. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta la ética y la responsabilidad al utilizar el miedo como una herramienta de influencia. El control de la percepción y la manipulación del miedo deben ser manejados con cuidado y siempre orientados a objetivos positivos y constructivos. Capítulo 4. Manipulación del miedo en la comunicación, el poder de las palabras. En este capítulo,
exploraremos cómo las palabras pueden ser una herramienta poderosa para manipular el miedo en la comunicación, tanto a nivel personal como profesional. A través del uso estratégico del lenguaje, podemos generar respuestas emocionales en los demás, provocando miedo, inseguridad o una sensación de urgencia. Comprender cómo usar las palabras de manera efectiva para manipular el miedo nos brinda una ventaja significativa en nuestras interacciones cotidianas, en las negociaciones, y en cualquier situación en la que deseemos influir en las decisiones o acciones de los demás. El lenguaje como disparador emocional. Las palabras son mucho más que simples herramientas de comunicación, tienen un poder profundo para activar nuestras emociones. El lenguaje tiene una influencia directa sobre nuestra percepción de las situaciones, y puede desencadenar reacciones emocionales inmediatas. De hecho, las palabras tienen el poder de crear imágenes mentales, evocar recuerdos y activar asociaciones emocionales profundas, lo que puede provocar una reacción de miedo. Cuando usamos palabras que sugieren peligro, escasez o pérdida, estamos activando áreas del cerebro asociadas con la supervivencia. Por ejemplo, frases como esto podría ser lo último que tengas, estás corriendo un gran riesgo o es tu última oportunidad pueden desencadenar una respuesta emocional de alerta y ansiedad. Estas palabras no necesariamente describen una amenaza real, pero la forma en que están formuladas crea una sensación de peligro inminente. En una negociación, una declaración como si no actúas ahora, podrías perder todo lo que has invertido puede ser suficiente para que alguien entre en modo de lucha o huida. La ansiedad que genera la posibilidad de perder lo que ya se tiene puede ser más poderosa que cualquier otro incentivo. Las palabras activan esta respuesta emocional y, en muchos casos, mueven a las personas a tomar decisiones apresuradas basadas en el miedo a la pérdida. El uso del lenguaje para crear escasez. Una de las formas más efectivas de utilizar el miedo en la comunicación es a través de la creación de escasez. La escasez activa el miedo al no poder obtener algo, lo cual puede hacer que las personas actúen de manera rápida e impulsiva. Esto se utiliza comúnmente en ventas, marketing y publicidad. Cuando algo es percibido como limitado, las personas tienden a valorarlo más y se sienten presionadas a tomar decisiones rápidas para evitar perderlo. Palabras como limitado, único, por tiempo limitado, últimas unidades o oferta exclusiva son ejemplos clásicos de cómo se puede crear una sensación de urgencia y de miedo a la pérdida. Aunque el producto o la oportunidad no sean realmente escasos, las palabras crean la percepción de que lo son, lo que genera una respuesta emocional en la persona, llevándola a tomar una decisión antes de que desaparezca esa oportunidad percibida. En el ámbito personal, este principio también puede aplicarse a las relaciones. Si alguien siente que su afecto o atención es limitado o único, la otra persona puede temer perderlo, lo que puede aumentar el deseo de obtener más de lo que se ofrece. Este tipo de manipulación emocional juega con el miedo a la carencia, una de las formas más efectivas de generar control en una relación. El poder de las advertencias, crear imágenes mentales de peligro. Otro aspecto importante en la manipulación del miedo a través del lenguaje es la advertencia. Las advertencias, cuando se comunican correctamente, son poderosas porque evocan imágenes mentales de peligro inminente. Cuando alguien nos dice, si no tomas acción ahora, podrías enfrentarte a consecuencias graves, estamos visualizando de manera inmediata las posibles repercusiones de no actuar. La clave para que estas advertencias sean efectivas es la especificidad. Las advertencias vagas como esto podría ser malo para ti tienen un impacto mucho menor que aquellas que describen específicamente los resultados negativos de una acción, como si no sigues este consejo, podrías perder tu trabajo, tu salud o tu estabilidad financiera. Cuanto más vívida sea la imagen del peligro que se crea, más fuerte será la respuesta emocional. Además, estas advertencias deben ser percibidas como reales y cercanas. Si la persona siente que el peligro está a la vuelta de la esquina o que las consecuencias son inminentes, el miedo será mucho más efectivo. Las palabras que implican proximidad, como pronto, mañana, en las próximas horas, refuerzan la sensación de urgencia y de riesgo inmediato, lo que aumenta la ansiedad y la necesidad de tomar decisiones rápidas. Usando el miedo para manipular la percepción de la realidad. El lenguaje también puede ser utilizado para manipular la percepción de la realidad. En lugar de presentar una situación objetiva y equilibrada, podemos utilizar las palabras para enfocar la atención de las personas en los aspectos negativos o peligrosos de una situación, mientras minimizamos o ignoramos los aspectos positivos. Por ejemplo, en una crisis económica, los medios de comunicación pueden enfatizar los riesgos y las pérdidas, mientras que omiten las historias de éxito o los aspectos positivos de la situación. Este enfoque sesgado crea una percepción de desesperación y de peligro, lo que genera miedo en la audiencia.
De un mismo modo, en situaciones de ventas o marketing, se pueden destacar las desventajas de no actuar ahora, mientras que se minimizan los riesgos de tomar decisiones apresuradas. Cuando las personas están rodeadas de mensajes que solo resaltan los aspectos negativos o los peligros potenciales, su percepción de la realidad se distorsiona y se vuelve más vulnerable al miedo. La clave aquí es la repetición y el enfoque selectivo de la información, que hace que la persona se concentre únicamente en lo que podría salir mal, dejando de lado las posibles soluciones o los aspectos positivos. El impacto de la narrativa en el miedo. Un elemento crucial en la manipulación del miedo a través del lenguaje es la narrativa. Las historias tienen un poder excepcional para generar empatía y para desencadenar respuestas emocionales. Una narrativa bien contada puede hacer que una persona se sienta como si estuviera viviendo la experiencia de la historia en su propia mente. Las historias que enfatizan la lucha contra el miedo, el peligro o la adversidad son especialmente poderosas. Al crear una narrativa en la que el protagonista se enfrenta a un riesgo significativo, y en la que las consecuencias del fracaso son aterradoras, se puede hacer que la audiencia se identifique con el protagonista y experimente el miedo de manera indirecta. Esta identificación emocional puede movilizar a la persona a tomar decisiones basadas en el miedo para evitar los mismos resultados. Por ejemplo, en una campaña política, contar la historia de una persona que sufre debido a una falta de acción frente a un problema puede ser mucho más efectivo que simplemente enumerar los hechos o estadísticas. Las historias de miedo tienen una manera única de capturar la atención de las personas y de influir en sus emociones, lo que las hace herramientas poderosas para la manipulación. Técnicas de persuasión a través del miedo. Apelar a la vulnerabilidad. Uno de los aspectos más efectivos del uso del miedo en la comunicación es la capacidad de apelar a la vulnerabilidad de la audiencia. Las personas temen, en gran parte, por lo que está fuera de su control, por lo que es incierto o lo que puede poner en peligro su bienestar o seguridad. Si se puede hacer que alguien se sienta vulnerable o indefenso, la respuesta natural será buscar protección, lo que lleva a tomar decisiones rápidas basadas en el miedo. Para hacer esto, es necesario comprender las preocupaciones y temores personales de la audiencia. Al hablar de amenazas que podrían afectar directamente su seguridad, estabilidad o bienestar, se activa un sentimiento de vulnerabilidad que puede ser aprovechado para guiar sus decisiones. Las palabras que destacan lo que alguien podría perder o las amenazas que podrían enfrentar se convierten en un catalizador para que tomen acción. La manipulación del miedo a través del lenguaje es una de las herramientas más poderosas para influir en los demás. Al comprender cómo las palabras pueden crear imágenes mentales, activar respuestas emocionales y modificar la percepción de la realidad, podemos utilizar el miedo de manera estratégica en nuestra comunicación. Sin embargo, es crucial tener en cuenta la ética detrás de su uso. Manipular el miedo para controlar o influir de manera destructiva puede tener consecuencias graves, por lo que siempre debemos ser conscientes de las implicaciones de nuestras palabras y asegurarnos de que nuestro uso del miedo sea responsable y positivo. Capítulo 5. El miedo como herramienta en la toma de decisiones. En este capítulo, vamos a explorar cómo el miedo puede ser utilizado como una poderosa herramienta para influir en las decisiones de los demás. La toma de decisiones es una parte fundamental de nuestra vida diaria, y comprender cómo el miedo puede jugar un papel crucial en este proceso nos permite usarlo estratégicamente para obtener los resultados que deseamos. El miedo no solo afecta nuestras propias decisiones, sino también las decisiones de quienes nos rodean. Ya sea en situaciones de negocios, en relaciones personales o en el ámbito político, el miedo puede ser la clave para tomar control de las decisiones que otros toman. La psicología de la decisión, el miedo como impulso. Para entender cómo el miedo afecta la toma de decisiones, es importante primero comprender la psicología detrás de este proceso. Las decisiones humanas son complejas y se ven influenciadas por una variedad de factores emocionales y racionales. El miedo, en particular, es un impulso emocional primario que juega un papel significativo en las decisiones que tomamos. El miedo está profundamente arraigado en nuestro cerebro reptiliano, la parte más primitiva de nuestra estructura cerebral, que se activa ante situaciones percibidas como peligrosas. Esta parte del cerebro responde a amenazas de manera rápida y automática, buscando una respuesta de lucha o huida. Esto significa que el miedo es una emoción que se activa en momentos de incertidumbre o peligro, y que puede nublar el juicio racional, llevando a las personas a tomar decisiones impulsivas o precipitadas. Cuando el miedo entra en juego, las personas tienden a elegir lo que perciben como la opción más segura o menos arriesgada, incluso si no es necesariamente la mejor opción a largo plazo. Este fenómeno es conocido como sesgo de aversión al riesgo. Este sesgo se activa cuando el miedo a perder o fracasar supera la motivación por obtener algo más grande o más beneficioso. En situaciones de miedo,
las personas buscan evitar el dolor o el sufrimiento, lo que puede llevarlas a tomar decisiones conservadoras o evitar enfrentar sus miedos de manera directa. El miedo al fracaso, cómo impide la acción y cómo manipularlo. Uno de los miedos más comunes que influye en la toma de decisiones es el miedo al fracaso. Este temor puede paralizar a las personas, impidiéndoles actuar o tomar decisiones importantes. El miedo al fracaso está vinculado a la inseguridad y la incertidumbre sobre el futuro, y suele estar basado en la creencia de que nuestras acciones no conducirán al éxito esperado. Este miedo puede manifestarse de diferentes maneras: procrastinación, evitación de decisiones importantes o incluso la toma de decisiones subóptimas para evitar la incomodidad de la incertidumbre. En este contexto, el miedo al fracaso se convierte en una herramienta que puede ser utilizada para influir en las decisiones de los demás. Al hacer que alguien sienta que no tomar acción podría tener consecuencias negativas graves, se puede forzar una respuesta basada en la necesidad de evitar el fracaso. Por ejemplo, en una negociación o en una campaña de ventas, se puede utilizar el miedo al fracaso para convencer a alguien de que tomar una acción determinada es la única forma de evitar pérdidas significativas. En lugar de simplemente presentar las opciones de manera neutral, se hace énfasis en las consecuencias de no actuar o de tomar una decisión incorrecta. Frases como: si no tomas esta oportunidad, podrías perder todo lo que has trabajado hasta ahora, o si no actúas ahora, podrías arrepentirte más tarde son ejemplos de cómo se puede activar el miedo al fracaso y a las consecuencias negativas de la inacción. Este enfoque es eficaz porque apela a la necesidad de evitar la incomodidad y el dolor asociados con el fracaso, lo que puede llevar a la persona a tomar decisiones basadas en el miedo. El miedo a la pérdida, una fuerza más fuerte que el deseo de ganancia. El miedo a la pérdida es otra forma en la que el miedo influye en la toma de decisiones. Este tipo de miedo puede ser aún más potente que el deseo de ganar o de obtener beneficios. La psicología detrás de esto se conoce como la aversión a la pérdida, un fenómeno demostrado en estudios de comportamiento que indica que las personas sienten el dolor de una pérdida de manera mucho más intensa que la satisfacción que les proporciona una ganancia equivalente. Por ejemplo, si a una persona se le presenta una oferta en la que puede ganar 100 pesos, o la oportunidad de evitar perder 100 pesos, la mayoría de las personas preferirán evitar la pérdida, aunque la ganancia potencial sea mayor. Esto se debe a que el miedo a perder algo ya adquirido activa una respuesta emocional mucho más fuerte que el deseo de ganar algo nuevo. En términos de manipulación de decisiones, este concepto se utiliza para hacer que las personas tomen decisiones basadas en el miedo a perder algo valioso. Esto puede ser una técnica muy eficaz en la venta de productos o servicios, donde se presenta a los consumidores la oportunidad de proteger lo que ya tienen en lugar de buscar algo mejor. El miedo a perder lo que ya es suyo puede ser más persuasivo que ofrecerles una mejora o un beneficio. Por ejemplo, en un entorno de marketing, una oferta como solo tienes hasta mañana para aprovechar esta oferta exclusiva y evitar pagar más juega con el miedo a la pérdida de una oportunidad única. El cliente no quiere perder lo que percibe como algo valioso, incluso si esa pérdida es solo una cuestión de tiempo o dinero, lo que lo lleva a tomar decisiones rápidas sin evaluar completamente las alternativas. El miedo a la inseguridad, creando dependencia. Otro aspecto importante en la manipulación del miedo en la toma de decisiones es el miedo a la inseguridad. Este tipo de miedo se activa cuando las personas sienten que no tienen control sobre una situación o que el futuro es incierto. Las personas tienden a tomar decisiones que les brinden una sensación de seguridad y estabilidad, incluso si esas decisiones no son las más óptimas a largo plazo. En el ámbito de las relaciones o en el mundo laboral, las personas pueden tomar decisiones basadas en la necesidad de certeza y seguridad. Si se les presenta la posibilidad de tomar una decisión que los haga sentir más estables, aunque no necesariamente más felices, es posible que elijan esa opción para evitar el miedo de lo desconocido. Los líderes o manipuladores pueden aprovechar este miedo para crear dependencia en las personas. Por ejemplo, un líder o jefe que constantemente crea un ambiente de incertidumbre y ansiedad sobre el futuro puede hacer que los empleados o seguidores se sientan inseguros y, por ende, dependan de la dirección y decisiones de esa figura de autoridad para encontrar seguridad. Este tipo de miedo también se utiliza en relaciones personales y profesionales para generar dependencia emocional. Al hacer que una persona tema la inseguridad o la incertidumbre, se la puede manipular para que dependa de las decisiones de otra persona, perdiendo así la autonomía y control sobre sus propias decisiones. El miedo como estrategia en la política y el control social. En el ámbito político y social, el miedo es una herramienta poderosa para manipular las decisiones de las masas. A lo largo de la historia, los líderes han utilizado el miedo a amenazas externas, guerras, crisis económicas, amenazas terroristas, para movilizar a la población a tomar decisiones que quizás no hubieran tomado de otra manera.
Este tipo de miedo se utiliza para justificar políticas, tomar decisiones restrictivas o incluso para controlar el comportamiento de la sociedad. El miedo a lo desconocido, al cambio, o a perder el status quo puede ser utilizado para impulsar a las personas a actuar de una manera que beneficie a aquellos en el poder. Mediante el uso de propaganda y discursos que generan miedo, los políticos pueden manipular la percepción de una crisis inminente, lo que obliga a las personas a tomar decisiones impulsivas y, a menudo, irracionales. El miedo juega un papel fundamental en la toma de decisiones humanas, y cuando se usa de manera estratégica, puede ser una herramienta poderosa para influir en las elecciones de los demás. Desde el miedo al fracaso hasta el miedo a la pérdida, las personas toman decisiones basadas en evitar el dolor y buscar seguridad. Al entender cómo el miedo afecta la psicología detrás de la toma de decisiones, podemos usarlo para dirigir las acciones de las personas en la dirección que deseamos, ya sea en una negociación, una venta o cualquier otra situación en la que sea necesario influir en los demás. Sin embargo, es importante recordar que el uso del miedo debe ser ético y responsable, ya que la manipulación emocional de las personas puede tener consecuencias negativas si se utiliza de manera inapropiada. Capítulo 6. Miedo y persuasión, cómo influenciar la mente de los demás. El miedo no solo es una herramienta poderosa en la toma de decisiones personales, sino que también juega un papel crucial en la persuasión y la influencia. A lo largo de la historia, los líderes, vendedores, políticos y manipuladores han utilizado el miedo para cambiar las opiniones, actitudes y comportamientos de las personas. Entender cómo funciona la persuasión en el contexto del miedo nos permite aprovechar este fenómeno para influir en los demás de manera eficaz, ya sea en el ámbito de los negocios, en relaciones personales o incluso en campañas de marketing. La persuasión basada en el miedo, un fenómeno psicológico. La persuasión es el proceso de cambiar la actitud o comportamiento de una persona, y el miedo es una de las emociones más efectivas para lograr este cambio. La psicología detrás de la persuasión basada en el miedo se basa en un principio fundamental: las personas están mucho más motivadas por evitar el dolor que por buscar el placer. Este principio se conoce como aversión al dolor, y juega un papel importante en cómo las personas responden a los mensajes persuasivos. Cuando el miedo se utiliza en la persuasión, se activa una serie de mecanismos emocionales que nos impulsan a actuar. El miedo a una amenaza percibida puede ser lo suficientemente fuerte como para que una persona cambie su comportamiento en un intento de evitar esa amenaza. Por ejemplo, los anuncios de seguros de vida a menudo utilizan el miedo a la muerte o al sufrimiento para persuadir a las personas de que adquieran una póliza. De manera similar, las campañas políticas pueden utilizar el miedo a la inseguridad o a los enemigos externos para ganar el apoyo de la población. El uso del miedo como una técnica de persuasión implica resaltar las consecuencias negativas de no actuar o de no tomar una decisión. El mensaje persuasivo suele estar estructurado de manera que las personas sientan que están frente a una amenaza inminente y que su única opción es actuar para evitar el dolor o el sufrimiento que se les presenta. Esta es la base del marketing de miedo, una técnica utilizada para vender productos y servicios presentando la falta de acción como una forma de exponerse a riesgos o pérdidas. El ciclo de la persuasión del miedo. El proceso de persuasión basado en el miedo se puede desglosar en un ciclo emocional que involucra 3 etapas clave. Generación del miedo. En primer lugar, se introduce el miedo a la persona o grupo objetivo. Esto puede ser a través de una amenaza clara y directa, como si no tomas esta precaución, te expondrás a un riesgo grave, o mediante la creación de un escenario hipotético que apela a las preocupaciones emocionales de las personas. El miedo debe ser lo suficientemente fuerte como para capturar la atención y activar una respuesta emocional. Culpar a la inacción. Una vez que el miedo ha sido introducido, el siguiente paso es hacer que la persona sienta que la inacción tiene consecuencias negativas. Esto puede lograrse destacando los efectos dañinos de no actuar, ya sea en términos de pérdida económica, emocional o de seguridad personal. Por ejemplo, en una campaña de salud, se podría enfatizar que si no te vacunan, estás poniendo en riesgo no solo tu salud, sino también la de tus seres queridos. Propuesta de solución. Finalmente, el ciclo de persuasión culmina con la oferta de una solución que permita a la persona evitar o mitigar el miedo. En esta etapa, se presenta una llamada a la acción que promete una salida a la amenaza percibida, ya sea a través de un producto, servicio o decisión. La solución debe parecer urgente y fácil de implementar, lo que impulsa a la persona a actuar rápidamente. Este ciclo de persuasión es tan efectivo porque no solo apela a la emoción, sino también al instinto de supervivencia. Las personas, en su naturaleza más básica, están programadas para reaccionar ante las amenazas, y cuando se activa el miedo, su capacidad para pensar racionalmente se ve disminuida, favoreciendo una acción impulsiva.
Miedo y persuasión en la publicidad y el marketing. El uso del miedo en la publicidad y el marketing es una técnica ampliamente utilizada, especialmente en sectores como la seguridad, la salud, los seguros y la política. En estos campos, el miedo se presenta como una forma de motivar a las personas a tomar decisiones que de otro modo podrían posponer o evitar. La industria de la publicidad a menudo utiliza imágenes y mensajes que presentan situaciones de riesgo o peligro para aumentar la percepción de urgencia y hacer que el consumidor sienta que debe actuar de inmediato. Un ejemplo claro de esto se ve en los anuncios de seguros de vida. Estos anuncios a menudo muestran situaciones de emergencia, accidentes o muertes inesperadas, con la intención de despertar el miedo a la pérdida y a la incertidumbre sobre el futuro. El mensaje que transmiten es que, si no se toma acción ahora, se corre el riesgo de no estar preparado para lo peor. Esto genera una sensación de inseguridad que lleva a muchas personas a tomar decisiones rápidas, comprando seguros o productos relacionados con la protección. En el marketing político, el miedo se utiliza para movilizar a los votantes, presentar a los oponentes como una amenaza y crear la sensación de que la seguridad o el bienestar de la nación está en juego. Se apela a los temores sobre la economía, la inmigración o la seguridad, y se presentan soluciones radicales o urgentes como la única forma de protegerse. En este sentido, el miedo se utiliza para dividir y movilizar a la población, creando un sentimiento de nosotros contra ellos, lo que a su vez refuerza la lealtad hacia un líder o partido político. Miedo y persuasión en las relaciones personales. El miedo también juega un papel importante en las relaciones interpersonales. Las personas pueden utilizar el miedo para influir en las decisiones, pensamientos y comportamientos de sus seres cercanos. A menudo, esto ocurre de manera sutil, a través de tácticas manipuladoras como la culpa emocional, la coacción o la intimidación. Un ejemplo común es en las relaciones de pareja, donde una persona puede intentar controlar a la otra mediante el miedo a la pérdida. Frases como si no haces esto por mí, podría irme o si no me apoyas en esto, nuestra relación podría estar en peligro están diseñadas para generar un miedo a la separación o al rechazo. Este tipo de manipulación emocional hace que la otra persona sienta que debe ceder para evitar una consecuencia dolorosa. En situaciones de trabajo, un jefe o colega puede utilizar el miedo para influir en las decisiones o el rendimiento de sus subordinados. El miedo al despido o a la reprimenda puede motivar a un empleado a seguir órdenes sin cuestionarlas, incluso si no está de acuerdo o no cree que las decisiones sean las correctas. Esta forma de persuasión a menudo se basa en la creación de un ambiente de temor constante, donde la persona se siente insegura y vulnerable, y actúa por miedo a las repercusiones. Ética de la persuasión basada en el miedo. Es importante reconocer que, aunque el miedo es una herramienta poderosa en la persuasión, su uso debe ser considerado con cuidado y responsabilidad. Manipular a las personas a través del miedo puede tener efectos negativos a largo plazo, como la creación de resentimiento, desconfianza o ansiedad. En algunos casos, el uso excesivo del miedo puede incluso conducir a una desensibilización emocional, donde las personas se vuelven insensibles a las amenazas y dejan de tomar decisiones informadas. La ética de la persuasión basada en el miedo requiere que quienes utilicen estas técnicas lo hagan con el objetivo de proteger, educar o empoderar a los demás, no de explotarlos o manipularlos para obtener un beneficio personal. Utilizar el miedo de manera ética significa ser transparente con las intenciones y ofrecer soluciones genuinas que ayuden a las personas a superar el miedo de una manera que sea constructiva y no destructiva. El miedo es una herramienta poderosa de persuasión que puede influir en las decisiones y comportamientos de las personas. Al entender cómo funciona este fenómeno y cómo se puede utilizar en diferentes contextos, podemos aplicar esta técnica de manera efectiva para influir en los demás. Sin embargo, es fundamental usarla con responsabilidad, asegurándonos de que nuestras intenciones sean éticas y constructivas, evitando manipular a los demás de manera que los perjudique a largo plazo. La persuasión basada en el miedo no debe ser vista solo como una táctica de control, sino también como una oportunidad para guiar a las personas hacia decisiones más informadas y protectoras. Capítulo 7. El miedo como herramienta en la manipulación emocional. El miedo es una emoción profundamente arraigada en la naturaleza humana y cuando se emplea de manera estratégica, puede ser utilizado como una poderosa herramienta para manipular a los demás emocionalmente. Aunque el uso del miedo para controlar la mente de los demás puede ser éticamente cuestionable, es importante entender cómo funciona esta manipulación emocional para reconocerla y, si es necesario, evitarla o contrarrestarla. Este capítulo explora cómo el miedo se puede utilizar en la manipulación emocional, cómo reconocerlo y cómo protegerse de sus efectos. ¿Qué es la manipulación emocional?
La manipulación emocional es un proceso en el cual una persona utiliza diversas tácticas para influir en los pensamientos, emociones y comportamientos de otra persona, con el fin de obtener un beneficio personal. La manipulación puede ser sutil o evidente, y una de las formas más comunes de manipulación emocional es el uso del miedo. El miedo manipulado no solo se enfoca en la creación de ansiedad o inseguridad, sino que también juega con las vulnerabilidades psicológicas de la víctima, explotando sus miedos más profundos, como el miedo al rechazo, al fracaso o a la pérdida. El miedo a la pérdida, la táctica del chantaje emocional. Uno de los mecanismos más efectivos de la manipulación emocional basada en el miedo es el chantaje emocional. El chantaje emocional ocurre cuando una persona utiliza el miedo a la pérdida, ya sea de una relación, de una oportunidad o incluso de una situación de poder, para controlar las decisiones de otra persona. Esta táctica se basa en la amenaza de causar daño emocional o físico si la persona manipulada no cede a lo que se le pide. El miedo a la pérdida es uno de los miedos más poderosos que pueden utilizarse en la manipulación emocional. En las relaciones personales, el chantaje emocional puede tomar la forma de amenazas veladas o directas, como si no haces esto por mí, te dejaré o si no me apoyas, podríamos terminar. Este tipo de manipulación crea una sensación de urgencia y desesperación en la persona manipulada, quien se ve obligada a actuar de una manera que no necesariamente quiere, pero que percibe como necesaria para evitar el dolor emocional de la pérdida. El chantaje emocional basado en el miedo a la pérdida también puede manifestarse en el ámbito laboral. Por ejemplo, un jefe manipulador podría hacer sentir a un empleado que su futuro en la empresa está en peligro si no cumple con ciertas demandas, incluso si esas demandas no son razonables o están fuera del alcance de las responsabilidades del trabajador. Esta táctica explota la inseguridad del empleado y lo empuja a aceptar situaciones que no son justas, solo para evitar el miedo a la repercusión. Miedo al desapego, la manipulación a través de la afectividad. Otra forma en que el miedo es utilizado en la manipulación emocional es a través de la afectividad. Las personas que manipulan emocionalmente a otros a menudo aprovechan el miedo al desapego, es decir, el miedo a la desconexión emocional o a perder el amor y el apoyo de alguien cercano. En este caso, el manipulador puede hacer que la persona se sienta dependiente emocionalmente, utilizando tácticas como la gaslighting, una forma de manipulación que hace que la persona dude de su propia realidad, o el aislamiento, para fomentar una sensación de necesidad y vulnerabilidad. En una relación romántica, por ejemplo, el manipulador podría hacer sentir a la otra persona que no puede vivir sin él o ella, y que si no sigue sus deseos, sufrirá la pérdida de cariño o afecto. Este tipo de miedo, cuando se manipula correctamente, puede llevar a una persona a hacer sacrificios y tomar decisiones irracionales, solo por el temor de perder el afecto o la aprobación de la otra persona. La manipulación a través del miedo al desapego también puede presentarse en el contexto familiar o social. Los padres pueden manipular a sus hijos, o los amigos pueden manipular a otros miembros del grupo, presentándose como los únicos que pueden proporcionar amor, apoyo o aceptación. El miedo a no ser amado o aceptado es una fuerza poderosa que puede hacer que las personas se conformen con situaciones insostenibles, solo por la necesidad de sentirse valoradas. Miedo al fracaso, la presión para cumplir expectativas. El miedo al fracaso es otra forma de manipulación emocional basada en el miedo. Las personas que manipulan a otros pueden crear un ambiente de presión constante, donde el miedo a no cumplir con las expectativas se utiliza para controlar el comportamiento de la víctima. Este tipo de manipulación a menudo se da en entornos laborales o académicos, donde el manipulador presenta un estándar imposible de alcanzar o crea un sentido de urgencia para obtener resultados inmediatos. En este caso, el manipulador alimenta el miedo al fracaso de la persona al resaltar constantemente las consecuencias negativas de no alcanzar los objetivos, a menudo exagerando las repercusiones o presentando la situación de manera distorsionada. Esta manipulación puede llevar a la víctima a entrar en un estado de estrés constante, sintiendo que está permanentemente bajo la amenaza de no ser lo suficientemente buena o de no cumplir con lo que se espera de ella. El miedo al fracaso también puede ser utilizado en las relaciones personales, especialmente en aquellas donde existe una diferencia de poder o control. Un ejemplo de esto podría ser una pareja que utiliza el miedo al fracaso de la relación para manipular a la otra persona. Frases como si no haces lo que yo quiero, la relación terminará o si no cumples con mis expectativas, no seremos felices son formas de crear una presión constante que lleva a la persona manipulada a hacer lo que sea necesario para evitar el fracaso percibido. Miedo al rechazo, la táctica del control social. El miedo al rechazo es uno de los miedos más universales en la naturaleza humana. A lo largo de la historia, las personas han utilizado este miedo en la manipulación social y emocional. En el ámbito social,
El miedo al rechazo se puede explotar para inducir a las personas a cumplir con las normas sociales, ceder ante la presión de los demás o incluso actuar de maneras que no reflejan sus verdaderos deseos y valores. En situaciones de grupo, por ejemplo, un líder o una figura de autoridad puede utilizar el miedo al rechazo social para influir en las decisiones de los demás, presionándolos a tomar acciones que favorezcan al grupo o al líder. Esta técnica se conoce como presión de grupo. Las personas manipuladas por el miedo al rechazo pueden sentirse obligadas a aceptar ciertas ideas o comportamientos, incluso si no están de acuerdo con ellos, solo para ser aceptadas por los demás, reconociendo y protegiéndose de la manipulación emocional. Aunque la manipulación emocional basada en el miedo puede ser difícil de detectar en algunos casos, hay señales que pueden alertarnos sobre la presencia de estas tácticas. Si te sientes constantemente ansioso, culpable o temeroso de perder algo importante para ti, y si sientes que estás tomando decisiones más por evitar el miedo que por un deseo genuino, es posible que estés siendo manipulado emocionalmente. Para protegerte de la manipulación emocional, es esencial establecer límites claros, reconocer tus propios miedos y reflexionar sobre las decisiones que tomas. Además, buscar apoyo en personas de confianza y fomentar la autoconfianza puede ayudarte a resistir el control emocional de los demás. El miedo es una herramienta poderosa en la manipulación emocional, y aunque puede ser utilizado para manipular a los demás en diversas situaciones, también es posible aprender a reconocer y protegerse de estas tácticas. Al estar conscientes de cómo funciona el miedo en la manipulación, podemos tomar decisiones más informadas, establecer límites saludables y fomentar relaciones más auténticas y libres de manipulación emocional. Capítulo 8. El miedo al fracaso como catalizador del éxito. El miedo al fracaso es una de las emociones más universales que afectan a la mayoría de las personas en su camino hacia el éxito. Es una emoción poderosa que puede paralizar o, por el contrario, impulsar a las personas a actuar con más determinación y enfoque. En este capítulo, exploraremos cómo el miedo al fracaso puede ser utilizado de manera estratégica para controlar la mente de los demás, transformándolo en un motor de crecimiento y, al mismo tiempo, cómo identificar cuando se está siendo manipulado por este miedo. La psicología del miedo al fracaso. El miedo al fracaso, en su núcleo, es el temor a no cumplir con las expectativas propias o ajenas, a perder algo importante o a enfrentar las consecuencias negativas de no alcanzar una meta. Este miedo está relacionado con la autopercepción y el deseo de ser visto como competente, capaz y exitoso en los ojos de los demás. Sin embargo, el miedo al fracaso no tiene que ser algo que nos paralice. En lugar de eso, puede ser una herramienta poderosa que, bien utilizada, nos impulse hacia el éxito. Aquellos que saben aprovechar el miedo al fracaso tienden a actuar con más cautela, tomar decisiones más informadas y buscar maneras de mejorar constantemente. Pero cuando este miedo se utiliza de manera manipulativa, puede generar una presión insostenible que conduce a la ansiedad, la procrastinación y la parálisis. Usando el miedo al fracaso para motivar a otros. El miedo al fracaso, cuando se emplea de manera estratégica, puede ser utilizado como una herramienta para influir en las decisiones y acciones de otras personas. Los manipuladores conocen este miedo a la perfección y lo utilizan para generar una sensación de urgencia y presión. A menudo, lo hacen rescatando el concepto de que el fracaso no es solo una posibilidad, sino una amenaza inminente que debe evitarse a toda costa. Un ejemplo común de manipulación utilizando el miedo al fracaso se da en el ámbito laboral. Los líderes o empleadores que saben cómo aprovechar este miedo pueden presionar a sus empleados para que se esfuercen al máximo, presentando el fracaso como algo intolerable. Frases como si no cumples con esta tarea, la empresa podría sufrir consecuencias graves o no tienes margen de error, ya que cualquier falla podría costarte el trabajo están diseñadas para infundir temor y hacer que la persona sienta que el éxito es la única opción viable. Este tipo de manipulación no solo pone en riesgo el bienestar emocional del individuo, sino que también puede ser contraproducente, ya que la presión constante puede generar un rendimiento por debajo del potencial real de la persona. La ansiedad y la autocrítica excesiva, alimentadas por el miedo al fracaso, pueden bloquear la creatividad y la toma de decisiones efectivas. El efecto de la procrastinación, el miedo al fracaso que paraliza. El miedo al fracaso también puede generar procrastinación, un comportamiento paradójico en el que, a pesar de ser consciente de la necesidad de actuar, la persona pospone constantemente las tareas o decisiones importantes. Este fenómeno se debe a la ansiedad que provoca el miedo al fracaso. La persona temerosa de no cumplir con las expectativas prefiere no enfrentar el desafío en absoluto, retrasando cualquier acción en lugar de asumir el riesgo de fallar. La procrastinación generada por el miedo al fracaso es una táctica común en la manipulación, porque el manipulador puede mantener a la persona en un estado de indecisión constante, lo que a su vez crea un círculo vicioso de frustración y parálisis.
Esta táctica es especialmente eficaz cuando se juega con la autocrítica y las inseguridades internas de la persona manipulada. En muchos casos, el miedo al fracaso se intensifica tanto que la persona termina evitando tomar decisiones clave por temor a las consecuencias negativas que podrían derivarse de un error. El miedo al fracaso en las relaciones personales. El miedo al fracaso no solo afecta el ámbito profesional, sino que también puede ser utilizado en el ámbito personal, especialmente en las relaciones. En este caso, el manipulador puede hacer sentir a la otra persona que el fracaso de la relación es una posibilidad constante, creando una atmósfera de inseguridad y miedo a perder el amor o la aprobación de la otra parte. Por ejemplo, una persona que utiliza el miedo al fracaso en una relación podría decir frases como, si no me apoyas en todo, la relación no va a funcionar, o si no estás dispuesto a comprometerte completamente, esta relación terminará. Estas declaraciones generan un miedo irracional al fracaso de la relación, lo que puede hacer que la víctima de la manipulación actúe de manera sumisa y acepte comportamientos que no son saludables solo por temor a perder lo que valora en la relación. En estos casos, el miedo al fracaso se convierte en un mecanismo de control. En lugar de permitir que la relación crezca de manera natural, el manipulador crea un ambiente de inseguridad y miedo a la pérdida, lo que hace que la otra persona se sienta atrapada en una situación emocionalmente dependiente. El poder de convertir el miedo al fracaso en acción. Una de las formas más efectivas de utilizar el miedo al fracaso de manera positiva es transformar esa energía negativa en una motivación que impulse la acción. Cuando se reconoce que el miedo al fracaso es una respuesta emocional natural ante la incertidumbre, es posible redirigir esa energía hacia un enfoque más productivo y constructivo. Para hacerlo, es necesario cambiar la perspectiva sobre el fracaso. En lugar de verlo como un evento catastrófico que se debe evitar a toda costa, se puede reestructurar como una oportunidad de aprendizaje. Las personas que han aprendido a ver el fracaso de esta manera son más resilientes, ya que entienden que cada error es una lección valiosa que puede fortalecer su carácter y mejorar sus habilidades. Una manera de utilizar el miedo al fracaso para controlar la mente de los demás es presentarles el fracaso como un reto que debe ser superado para alcanzar el éxito, en lugar de un obstáculo inquebrantable. Esto puede ser hecho con técnicas de motivación positiva, como el uso de frases que refuercen la idea de que el fracaso no es el final, sino solo una parte del proceso de crecimiento. Al motivar a otros de esta manera, se les permite actuar con valentía, tomando decisiones más informadas y aprendiendo de sus errores. El miedo al fracaso es una emoción poderosa que, cuando se utiliza de manera controlada y consciente, puede convertirse en un motor de acción, motivación y éxito. Sin embargo, también puede ser una herramienta peligrosa de manipulación si se utiliza para controlar las emociones y decisiones de los demás. Para protegerse de los efectos negativos del miedo al fracaso, es esencial desarrollar una mentalidad resiliente, reconocer las tácticas de manipulación emocional y ver el fracaso como una oportunidad para aprender y mejorar. Cuando se canaliza de manera efectiva, el miedo al fracaso no solo puede impulsarnos hacia el éxito, sino también enseñarnos a superar nuestros miedos más profundos y alcanzar nuestro máximo potencial. Capítulo 9. El miedo al rechazo como herramienta de influencia. El miedo al rechazo es una de las emociones más fundamentales y poderosas que experimentamos como seres humanos. Desde el momento en que nacemos, estamos programados para buscar aceptación, pertenencia y conexión con los demás. Este deseo profundo de ser aceptado y amado es natural, pero lo que no siempre percibimos es cómo el miedo al rechazo puede ser utilizado para manipular nuestras decisiones, pensamientos y comportamientos. En este capítulo, exploraremos cómo este miedo puede ser utilizado estratégicamente para controlar la mente de los demás y cómo podemos reconocer y protegernos de esta forma de manipulación. La naturaleza del miedo al rechazo. El miedo al rechazo tiene sus raíces en nuestra evolución como especie social. Los seres humanos, en su naturaleza primitiva, dependían de su grupo social para sobrevivir. La aceptación dentro de un grupo aseguraba protección, recursos y la posibilidad de reproducción. Por ello, ser rechazado significaba una amenaza directa a la supervivencia. Aunque este miedo es menos inmediato en el mundo moderno, sigue siendo una emoción poderosa que influye en nuestras interacciones sociales y decisiones cotidianas. El miedo al rechazo se presenta en muchas formas: miedo a no ser elegido, miedo a no ser comprendido, miedo a no ser amado. Estas variaciones del miedo al rechazo son las que afectan tanto nuestra autoestima como nuestras relaciones interpersonales. A menudo, este miedo nos lleva a realizar esfuerzos innecesarios por agradar a los demás, por encajar en un grupo o por evitar confrontaciones, todo con el fin de proteger nuestra imagen y asegurarnos de que no seremos rechazados. Usando el miedo al rechazo para manipular. Los manipuladores sociales son expertos en jugar con el miedo al rechazo para obtener lo que desean.
La manipulación emocional basada en el miedo al rechazo generalmente se manifiesta en relaciones personales, profesionales o sociales en las que la persona manipulada se siente constantemente insegura sobre su lugar en el grupo o relación. Aquí hay algunas formas en que este miedo es utilizado para controlar a los demás. El rechazo implícito: los manipuladores utilizan el temor a ser rechazados para crear una sensación de inseguridad. Por ejemplo, pueden ignorar a alguien durante un periodo, hacer comentarios sarcásticos sobre su lugar en un grupo o mostrar indiferencia con respecto a sus opiniones. Al hacer esto, el manipulador genera la sensación de que la persona está a punto de ser rechazada, lo que provoca que ésta última se esfuerce más para agradar o conformarse con lo que se espera de ella. La culpabilidad por el rechazo: otra táctica manipulativa común es hacer que la víctima se sienta culpable por pensar que va a ser rechazada o por creer que su comportamiento está causando que otros se alejen de ella. Un manipulador puede decir algo como: si te alejas, no puedo seguir confiando en ti o no me siento apoyado, y me estás decepcionando. Esto juega con la ansiedad que la persona tiene sobre el rechazo y la obliga a tomar decisiones que no necesariamente son las mejores para su bienestar, pero que buscan evitar la sensación de ser rechazada. El uso de la aceptación condicional: los manipuladores también pueden usar la aceptación como una moneda de cambio, condicionando el cariño o el apoyo a ciertas acciones. Por ejemplo, un manipulador podría decir: te quiero, pero solo si haces lo que te pido, o si quieres que te apruebe, necesitas cambiar cómo haces las cosas. Esta táctica pone en duda la valía de la persona, haciendo que ésta dependa completamente de la aprobación externa para sentirse aceptada. Exclusión y reclusión social: la exclusión social es una forma poderosa de manipulación. Los manipuladores pueden usar el miedo al rechazo social para hacer que las personas trabajen más duro para ganar su aceptación. Pueden crear situaciones en las que alguien se siente excluido de un grupo, solo para que la persona luchadora realice esfuerzos extremos para ser aceptada nuevamente. Este tipo de manipulación se utiliza a menudo en contextos grupales, como en el ámbito laboral o en grupos sociales pequeños. El impacto del miedo al rechazo en la autoestima: cuando alguien vive constantemente con el miedo al rechazo, su autoestima puede verse profundamente afectada. El rechazo, real o percibido, provoca un golpe emocional que, con el tiempo, puede erosionar la confianza en uno mismo. Las personas que temen ser rechazadas suelen estar más dispuestas a complacer a los demás, incluso en detrimento de sus propios deseos y necesidades. A menudo, ceden en sus valores, principios e incluso deseos personales para ser aceptadas, lo que las deja vulnerables a la manipulación. Además, el miedo constante al rechazo puede llevar a una sensación de insuficiencia. Al vivir con la ansiedad de ser rechazados, las personas comienzan a cuestionar su valor y a sentir que no son lo suficientemente buenas como para ser amadas o aceptadas por quienes las rodean. Esta inseguridad interna puede hacer que el individuo dependa demasiado de la validación externa, cayendo en la trampa de los manipuladores que juegan con sus inseguridades. Cómo usar el miedo al rechazo de forma positiva. Aunque el miedo al rechazo puede ser utilizado de manera manipulativa, también puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento personal. El miedo al rechazo, si se maneja de forma consciente, puede motivarnos a mejorar y a buscar la validación dentro de nosotros mismos en lugar de depender exclusivamente de la aceptación externa. Autoconocimiento y confianza en uno mismo: la clave para transformar el miedo al rechazo en una herramienta de crecimiento es desarrollar una fuerte autoestima. Cuando una persona está segura de sí misma y conoce su valor, el miedo al rechazo pierde su poder. La aceptación interna, basada en la autenticidad y la autocomprensión, fortalece la resistencia frente al temor del rechazo. Desafiar los pensamientos negativos: a menudo, el miedo al rechazo se alimenta de pensamientos irracionales y distorsionados. La persona puede pensar que será rechazada sin tener pruebas reales de ello. Cuestionar estos pensamientos, reformulándolos de manera realista y objetiva, puede ayudar a reducir el miedo. Aprender a no tomarse los rechazos de forma personal y verlos como una parte natural de la vida es fundamental. Buscar relaciones saludables: en lugar de buscar aceptación a toda costa, es importante rodearse de personas que nos acepten tal como somos. Las relaciones auténticas, basadas en el respeto mutuo, permiten que las personas se sientan seguras y queridas sin necesidad de cumplir con expectativas externas. Esto nos libera del miedo constante al rechazo. Protegiéndonos del miedo al rechazo manipulador. Es esencial estar alerta a las tácticas manipulativas que explotan el miedo al rechazo. La manipulación basada en este miedo puede ser difícil de detectar, ya que generalmente se disfraza de preocupación, amor o apoyo. Sin embargo, si somos conscientes de estas tácticas y aprendemos a reconocerlas, podemos protegernos y tomar decisiones más saludables.
Reconocer los patrones manipulativos. La clave para detectar la manipulación es ser consciente de los patrones de comportamiento. Si notas que alguien constantemente juega con tus emociones y hace que te sientas rechazada para que hagas lo que esa persona quiere, es importante que pongas límites claros. Aprender a decir no. A veces, el miedo al rechazo nos impide decir no a los demás, por miedo a ser rechazados en el proceso. Sin embargo, decir no es una habilidad esencial para mantener relaciones equilibradas y saludables. Aprender a establecer límites sólidos nos permite manejar mejor el miedo al rechazo y las manipulaciones asociadas. El miedo al rechazo es una herramienta poderosa en el arsenal de los manipuladores, pero también es una emoción natural y útil que puede ser canalizada para el crecimiento personal. Al comprender cómo los demás utilizan este miedo para controlarnos, podemos protegernos mejor y comenzar a construir una autoestima sólida basada en la aceptación interna, en lugar de depender de la validación externa. Cuando aprendemos a manejar el miedo al rechazo de manera efectiva, podemos tomar el control de nuestras decisiones y, en última instancia, ser más libres para ser quienes realmente somos, sin miedo a ser rechazados. Capítulo 10. El miedo al fracaso como impulso para la dominación psicológica. El miedo al fracaso es uno de los miedos más universales que afecta a todos los seres humanos en algún momento de sus vidas. Es un miedo profundamente arraigado que no solo nos impulsa a evitar situaciones en las que podríamos fallar, sino que también puede ser utilizado por otras personas para controlar y manipular nuestra mente. Este capítulo explora cómo el miedo al fracaso puede ser una poderosa herramienta para influir en los pensamientos y comportamientos de los demás, y cómo los manipuladores aprovechan esta vulnerabilidad humana para ganar poder sobre las personas. La naturaleza del miedo al fracaso. El miedo al fracaso se origina en nuestra necesidad de aceptación social y en la creencia de que el éxito es fundamental para nuestra valía personal. La sociedad, las culturas y los sistemas educativos suelen enfatizar el logro y el éxito como indicadores clave del valor de una persona. Este enfoque crea una mentalidad en la que el fracaso no solo se ve como una derrota, sino como una amenaza directa a nuestra identidad, autoestima y estatus social. En esencia, el miedo al fracaso está relacionado con el temor de que las personas de nuestro entorno nos perciban como incompetentes, débiles o incapaces. Si bien este miedo puede ser una motivación poderosa para esforzarnos y mejorar, también puede llevarnos a tomar decisiones impulsivas, evitar riesgos y, en algunos casos, permitir que otras personas exploten nuestra inseguridad para obtener lo que desean. Como los manipuladores usan el miedo al fracaso. Los manipuladores psicológicos entienden el profundo impacto del miedo al fracaso en la psique humana. Saben que al tocar esta fibra sensible, pueden influir en las decisiones y comportamientos de los demás, llevándolos a actuar en beneficio propio. A continuación, se detallan algunas formas en las que los manipuladores utilizan el miedo al fracaso como una herramienta de control. Generar inseguridad para crear dependencia. Un manipulador puede hacer sentir a alguien que está constantemente al borde del fracaso, incitándole a dudar de sus habilidades. Al cultivar la inseguridad, el manipulador hace que la víctima se vuelva dependiente de su dirección y apoyo. Esta dependencia se manifiesta en la necesidad constante de validación y aprobación. El manipulador, al ofrecerse como la única fuente confiable de consejo, refuerza su control sobre la persona. La amenaza del desaprobación. Un manipulador puede jugar con el miedo al fracaso utilizando amenazas de desaprobación o incluso rechazo si la persona no cumple con sus expectativas. Esta táctica es común en relaciones personales y profesionales. Por ejemplo, un jefe puede hacer sentir a un empleado que su carrera está en juego si no cumple con ciertas metas, aunque éstas sean inalcanzables o excesivas. De esta manera, el empleado vive bajo el constante temor de no estar a la altura, lo que lo convierte en un instrumento fácil de manipulación. El uso de fracasos pasados. Otra estrategia manipulativa común es la explotación de los fracasos pasados de una persona. Los manipuladores pueden recordar constantemente a alguien sus fracasos anteriores, reforzando la creencia de que está destinado a fracasar nuevamente. Al hacer esto, provocan en la persona una parálisis por miedo a repetir sus errores, lo que le impide actuar con confianza y tomar decisiones autónomas. Este ciclo perpetúa la falta de acción y la dependencia emocional. Manipulación a través de la comparación. Los manipuladores también utilizan el miedo al fracaso al comparar constantemente a una persona con los demás. Pueden señalar cómo otras personas han tenido éxito en ciertas áreas, sugiriendo que el individuo está fallando o no está alcanzando el mismo nivel. Esta comparación constante crea un sentimiento de insuficiencia, impulsando a la víctima a actuar de acuerdo con lo que el manipulador considera que es un éxito adecuado en lugar de lo que realmente desea o necesita. El refuerzo de la perfección como imperativo. El miedo al fracaso a menudo va de la mano con la creencia de que debemos ser perfectos.
Los manipuladores pueden explotar esta creencia al insistir en que el fracaso no es una opción y que solo la perfección será aceptada. Esto puede generar una presión constante para cumplir con expectativas poco realistas, lo que lleva a la persona a desmoronarse bajo el peso de la ansiedad y la culpa. Al sentirse atrapado en la necesidad de ser perfecto, el individuo cede cada vez más ante los deseos del manipulador. El impacto del miedo al fracaso en la psique. El miedo al fracaso tiene un profundo impacto en la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Puede minar nuestra autoconfianza, hacernos sentir inútiles o incapaces de lograr nuestros objetivos. Cuando este miedo se convierte en una constante en nuestra vida, podemos desarrollar una mentalidad de fracaso seguro, lo que puede resultar en una autoimagen deteriorada. Las personas que temen al fracaso a menudo se sienten atrapadas entre dos opciones: evitar el fracaso a toda costa, lo que lleva a la parálisis y la procrastinación, o intentar complacer a los demás para evitar el rechazo. En ambos casos, la manipulación de este miedo puede conducir a una disminución de la autonomía, ya que las decisiones de la persona son influenciadas por la necesidad de evitar el fracaso más que por sus propios deseos y metas. Además, cuando el miedo al fracaso se internaliza, puede producir una constante sensación de ansiedad y estrés, que interfiere en la capacidad de tomar decisiones racionales. Este ciclo puede llevar a la persona a evitar enfrentar nuevos desafíos, perdiendo así oportunidades valiosas para crecer y desarrollarse. Cómo utilizar el miedo al fracaso a tu favor. Aunque el miedo al fracaso puede ser una herramienta poderosa para la manipulación, también es un motor significativo de la motivación personal, siempre y cuando se utilice de manera consciente y positiva. Aquí hay algunas formas en las que puedes transformar el miedo al fracaso en un impulso para el éxito. Aceptar el fracaso como parte del proceso. En lugar de ver el fracaso como una amenaza, es importante comenzar a verlo como una oportunidad para aprender y crecer. Los fracasos no son el fin de un camino, sino escalones hacia el éxito. Aprender de los errores y adaptarse es fundamental para el progreso. Al aceptar el fracaso como una parte inevitable del viaje hacia el éxito, puedes reducir su poder sobre ti. Reenfocar el miedo hacia la acción. El miedo al fracaso puede ser paralizante, pero también puede ser un motor de acción si lo transformamos en una fuente de motivación. En lugar de dejar que el miedo te detenga, utilízalo como una señal de que necesitas prepararte mejor, planificar más cuidadosamente o incluso buscar ayuda externa. Con una mentalidad positiva, el miedo al fracaso puede impulsarte a hacer lo necesario para superar los obstáculos. Establecer metas realistas. Una de las formas más efectivas de reducir el miedo al fracaso es establecer metas que sean alcanzables y medibles. Las metas deben ser lo suficientemente desafiantes como para mantener el interés, pero no tan inalcanzables que generen ansiedad y desesperación. Al desglosar grandes objetivos en pasos pequeños y alcanzables, el miedo al fracaso se reduce, ya que cada paso cumplido te acercará más a la meta. Construir una mentalidad de resiliencia. La resiliencia es la capacidad de adaptarse y recuperarse frente a la adversidad. Para construir resiliencia, es fundamental trabajar en la aceptación del fracaso y en la capacidad de continuar a pesar de las dificultades. Al desarrollar una mentalidad resiliente, el miedo al fracaso pierde su control sobre ti, y en su lugar, se convierte en una herramienta para desarrollar fuerza interior y determinación. Protegiéndote del miedo al fracaso manipulador. Para evitar caer en las manos de manipuladores que explotan el miedo al fracaso, es esencial reconocer cuando el miedo está siendo utilizado de manera insana o destructiva. Aquí te ofrecemos algunas claves para protegerte. Reconocer las señales de manipulación. Los manipuladores tienden a hacer uso del miedo al fracaso para mantener el control, lo que generalmente se manifiesta en amenazas veladas, culpas o comparaciones. Estar consciente de estas tácticas te permite no ceder ante ellas y mantener tu autonomía. Fomentar la autocompasión. La autocompasión es una práctica poderosa para combatir el miedo al fracaso. En lugar de castigarte por no ser perfecto, aprende a ser amable contigo mismo y a reconocer que todos cometemos errores. Este enfoque reducirá la capacidad de los manipuladores para influir en tu percepción de ti mismo. Poner límites claros. Es importante establecer límites firmes con las personas que intentan usar tu miedo al fracaso en su beneficio. Si alguien está constantemente empujándote hacia situaciones que te hacen sentir inseguro o incapaz, es crucial poner un alto claro y proteger tu bienestar emocional. El miedo al fracaso puede ser tanto un impulsor de la acción positiva como una herramienta poderosa para la manipulación. Si bien este miedo es una emoción natural, es importante estar consciente de cómo puede ser utilizado para controlarte y cómo puedes utilizarlo a tu favor para crecer, aprender y alcanzar tus metas. Al comprender la dinámica entre el miedo al fracaso y el poder que tiene sobre ti, puedes tomar el control de tus decisiones y utilizarlo para forjar una vida de éxito auténtico y crecimiento personal.
libre de la influencia manipuladora de los demás. Capítulo 11. El miedo al rechazo como herramienta de control mental. El miedo al rechazo es uno de los miedos más primitivos que todos los seres humanos comparten, y es fundamental para comprender cómo se pueden manipular las mentes de los demás. Este miedo surge de nuestra necesidad básica de pertenecer a un grupo y ser aceptados por los demás, especialmente en un contexto social. Si bien este miedo puede ser útil para crear vínculos y colaborar en comunidades, también es una de las emociones más explotadas por aquellos que desean controlar la mente de los demás. En este capítulo, exploraremos cómo el miedo al rechazo puede ser utilizado para manipular y controlar a las personas, y cómo podemos aprender a defendernos de este tipo de influencia. La naturaleza del miedo al rechazo. El miedo al rechazo es una respuesta emocional profundamente arraigada que tiene su base en la biología humana. Desde tiempos ancestrales, nuestra supervivencia dependía de ser parte de un grupo. Los individuos que eran rechazados o aislados de su comunidad corrían un alto riesgo de sufrir consecuencias negativas, incluso la muerte. Este miedo a ser excluido del grupo o a ser percibido como no digno sigue siendo una de las fuerzas motivadoras más poderosas en el comportamiento humano. En la sociedad moderna, el miedo al rechazo no solo se manifiesta en situaciones de supervivencia, sino que también se ve reflejado en nuestras relaciones personales, profesionales y sociales. Nos afecta de manera directa en cómo interactuamos con los demás y cómo nos percibimos a nosotros mismos. Este miedo es utilizado por manipuladores para influir en nuestras decisiones, emociones y acciones, provocando que actuemos de manera que beneficie a los que nos manipulan. Cómo los manipuladores usan el miedo al rechazo. Los manipuladores psicológicos saben que el miedo al rechazo es un gatillo poderoso que puede hacer que las personas cedan a sus deseos. Estos individuos explotan esta vulnerabilidad humana al crear situaciones en las que la persona se ve obligada a complacer, seguir órdenes o tomar decisiones bajo la amenaza de ser rechazado o excluido. Aquí te mostramos cómo los manipuladores explotan este miedo en diferentes contextos. Jugar con la aprobación y desaprobación. Un manipulador puede ofrecer un refuerzo positivo cuando una persona hace lo que él desea, pero retira ese refuerzo tan pronto como la persona no cumple con sus expectativas. Esto crea un patrón de dependencia emocional, donde la víctima busca constantemente la aprobación para evitar el rechazo. Este tipo de manipulación crea una sensación de inseguridad y ansiedad, y la persona siente que siempre debe hacer lo que el manipulador espera de ella. El uso de la exclusión social. Una de las tácticas más comunes de manipulación emocional es el uso de la exclusión social. Un manipulador puede hacer que alguien se sienta aislado o excluido de un grupo, dejándolo con la sensación de que si no sigue las reglas o demandas del manipulador, será rechazado o marginado. Este sentimiento de soledad puede ser tan poderoso que la víctima está dispuesta a hacer cualquier cosa para evitar el sufrimiento emocional de ser excluida, incluyendo ceder ante la manipulación. El juego del amor condicional. Los manipuladores emocionales a menudo juegan con el amor y la atención de manera condicional. Un manipulador puede hacer sentir a la otra persona que su amor o afecto está condicionado a ciertos comportamientos. Por ejemplo, un compañero de pareja puede utilizar el te amo, pero solo si haces esto por mí, creando una situación en la que la persona se siente atrapada entre el deseo de ser aceptada y la necesidad de complacer a su pareja. El miedo al rechazo se utiliza aquí para controlar las acciones y pensamientos de la víctima. La manipulación a través de la comparación. Un manipulador puede hacer comparaciones constantes con otros, insinuando que la persona no es tan buena o capaz como las demás. Al compararse con otras personas que son percibidas como más exitosas o atractivas, el manipulador induce a la víctima a sentir que está en una posición inferior y que debe cumplir con ciertos estándares para evitar el rechazo. Esta táctica crea una sensación constante de insuficiencia y ansiedad, lo que lleva a la persona a comportarse de manera que evite el rechazo, en lugar de ser auténtica. El uso de la culpa. Otra táctica común de los manipuladores es el uso de la culpa para controlar las emociones y decisiones de alguien. Al hacer sentir a la persona culpable por no cumplir con las expectativas del manipulador, se puede lograr que actúe en función del deseo de evitar el rechazo o la desaprobación. Este sentimiento de culpa se convierte en una palanca para manipular, ya que la víctima siente que no puede cometer errores o tomar decisiones propias sin ser rechazada. El impacto psicológico del miedo al rechazo. El miedo al rechazo, cuando es explotado de manera constante por manipuladores, tiene un efecto devastador en la psicología de la víctima. Aquí se exploran algunas de las consecuencias más comunes de esta manipulación. Pérdida de autenticidad. El miedo al rechazo puede hacer que una persona cambie su comportamiento para ajustarse a las expectativas de los demás. Como resultado, pierde su autenticidad y comienza a actuar de acuerdo con lo que cree que los demás quieren que haga, en lugar de seguir sus propios deseos y valores.
Esto puede llevar a una desconexión interna, donde la persona ya no sabe quién es realmente ni qué quiere de la vida. Dependencia emocional. La constante búsqueda de aprobación y la evitación del rechazo pueden generar una dependencia emocional de la persona que manipula. La víctima se vuelve incapaz de tomar decisiones autónomas, ya que siempre depende de la validación externa. Este patrón puede llevar a una falta de autoestima y a un sentimiento de impotencia ante la propia vida. Ansiedad y estrés crónicos. El miedo constante al rechazo y la necesidad de complacer a los demás crean un ciclo de ansiedad y estrés. La persona siente que nunca está a la altura de las expectativas y que siempre está en riesgo de ser rechazada. Esto genera una tensión emocional constante que afecta la salud mental y física. Falta de confianza en uno mismo. El miedo al rechazo puede minar la autoconfianza. Las personas que están obsesionadas con ser aceptadas por los demás tienden a dudar de sus capacidades y a depender de la opinión ajena. Esto afecta su capacidad para tomar decisiones, enfrentar desafíos y ser proactivas en sus vidas. Cómo utilizar el miedo al rechazo a tu favor. Aunque el miedo al rechazo puede ser una herramienta de manipulación, también es posible utilizarlo para fortalecer la propia mente y avanzar en la vida de manera positiva. A continuación, se presentan algunas formas en las que puedes convertir este miedo en un motor para tu crecimiento personal. Aceptar el rechazo como una oportunidad de crecimiento. El rechazo no tiene por qué ser un desastre. Aceptarlo como parte del proceso de crecimiento personal puede ayudarte a ver el rechazo como una oportunidad para aprender y mejorar. No se trata de ser rechazado, sino de cómo reaccionas ante él. Al cambiar tu perspectiva, el miedo al rechazo pierde su poder sobre ti. Establecer límites claros. Uno de los mejores modos de protegerte del uso manipulador del miedo al rechazo es aprender a establecer límites claros con las personas. Si alguien te hace sentir que tu valor depende de su aceptación, es esencial poner un límite y ser firme en tu necesidad de ser tratado con respeto. Al establecer límites saludables, proteges tu autoestima y tu autonomía. Fomentar la autoaceptación. La autoaceptación es la clave para reducir el impacto del miedo al rechazo. Cuando aprendes a aceptarte tal como eres, con todas tus fortalezas y debilidades, dejas de depender de la aprobación de los demás. La aceptación propia es el antídoto más poderoso contra la manipulación del miedo al rechazo. Construir una red de apoyo positiva, rodearte de personas que te acepten por quien eres, sin condiciones ni manipulaciones, te ayudará a reducir la vulnerabilidad al rechazo. Tener un círculo de apoyo genuino proporciona seguridad emocional y te permite ser auténtico sin miedo a ser rechazado. El miedo al rechazo es una de las emociones humanas más poderosas y manipulables. Aunque puede ser utilizado por otros para controlar nuestras decisiones y emociones, también puede ser una fuente de crecimiento personal si se maneja adecuadamente. Al comprender cómo el miedo al rechazo afecta nuestra psicología y al aprender a manejarlo de manera saludable, podemos protegernos de la manipulación externa y usar este miedo como un impulsor para fortalecer nuestra confianza, autenticidad y autonomía. Capítulo 12. Cómo el miedo al fracaso puede impulsar el control mental. El miedo al fracaso es una de las emociones más paralizantes que experimentamos como seres humanos. Este miedo es profundamente instintivo, ya que está relacionado con la percepción de que fracasar puede traer consecuencias negativas como la vergüenza, el rechazo o la pérdida de oportunidades. Sin embargo, en el contexto del control mental, este miedo es una herramienta poderosa que puede ser aprovechada por manipuladores para lograr que las personas sigan ciertas agendas o decisiones. En este capítulo, exploraremos cómo el miedo al fracaso puede ser utilizado para manipular, cómo las personas pueden ser influenciadas para evitar el fracaso a toda costa, y cómo podemos usar este miedo de manera constructiva para nuestro propio beneficio. La psicología del miedo al fracaso. El miedo al fracaso está relacionado con el temor a perder el control sobre los resultados de nuestras acciones, lo que a menudo desencadena una reacción emocional de ansiedad o pánico. Este miedo tiene raíces evolutivas, ya que en el pasado, el fracaso podía significar la muerte o el rechazo del grupo. Por ejemplo, un miembro de la tribu que no podía proporcionar alimentos o que no realizaba su tarea adecuadamente era dejado atrás, lo que ponía en peligro su supervivencia. Hoy en día, aunque el contexto haya cambiado, el miedo al fracaso sigue siendo una respuesta emocional poderosa que afecta nuestras decisiones, acciones y bienestar psicológico. A nivel social, el miedo al fracaso se ve alimentado por la comparación constante con los demás, ya sea en el ámbito profesional, académico o personal. La sociedad moderna pone un gran énfasis en el éxito y en la consecución de logros, lo que amplifica el temor de no estar a la altura de las expectativas. Esto crea una presión constante para evitar el fracaso, lo que puede ser manipulado por aquellos que buscan ejercer control sobre los demás.
Cómo los manipuladores usan el miedo al fracaso para controlar. Los manipuladores psicológicos y los controladores emocionales a menudo emplean el miedo al fracaso como una herramienta de control. Este miedo, cuando se utiliza de manera estratégica, puede hacer que las personas duden de sus capacidades y estén dispuestas a hacer casi cualquier cosa para evitar el fracaso, incluso si eso significa ceder ante las demandas de un manipulador. A continuación, se presentan algunas de las formas más comunes en que el miedo al fracaso es utilizado para manipular. 1. El uso del fracaso como amenaza. Una de las tácticas más simples y efectivas de los manipuladores es presentar el fracaso como una amenaza constante. A menudo, el manipulador se asegura de que la persona sienta que si no cumple con ciertas expectativas o si no toma las decisiones correctas, se enfrentará a consecuencias devastadoras, como la pérdida de su reputación, el aislamiento o incluso la pérdida de sus logros. Esta amenaza constante genera ansiedad, lo que lleva a la víctima a ceder ante las demandas del manipulador para evitar el temor al fracaso. Por ejemplo, en el ámbito laboral, un jefe o colega manipulador podría utilizar el miedo al fracaso para presionar a un empleado a que tome decisiones rápidas sin pensar en las consecuencias, sugiriendo que si no lo hace, podría perder su puesto o su oportunidad de ascenso. Esto crea una situación en la que la persona se ve obligada a actuar en función de la ansiedad por el fracaso, sin cuestionar si la decisión es la correcta o si sus propios valores están siendo comprometidos. 2. Fomentar la dependencia emocional. El miedo al fracaso también puede generar una dependencia emocional en una figura de autoridad o manipuladora. Cuando alguien teme tanto al fracaso que no puede tomar decisiones por sí mismo, puede buscar la validación y el control de una persona que, aparentemente, tiene más experiencia o poder. Esta dependencia se utiliza para que la víctima continúe cediendo al control del manipulador, temerosa de las repercusiones de actuar independientemente. Por ejemplo, en una relación tóxica o abusiva, una pareja manipuladora puede hacer sentir al otro que su bienestar emocional y social depende de cumplir con sus deseos y expectativas. La víctima teme que, si no complace al manipulador, fracasará en su vida y no podrá encontrar éxito o felicidad sin esa persona. El miedo al fracaso, alimentado por la manipulación emocional, mantiene a la víctima atrapada en el ciclo de control. 3. El miedo al fracaso como una forma de desmoralización. Algunos manipuladores utilizan el miedo al fracaso de manera indirecta, desmoralizando a las personas de tal manera que pierdan la confianza en su capacidad de tener éxito. Un manipulador puede, por ejemplo, hacer que alguien crea que sus esfuerzos son insuficientes o que nunca alcanzará el éxito, independientemente de lo que haga. Esta estrategia busca erosionar la autoestima de la víctima y dejarla sintiéndose incapaz de tomar decisiones por sí misma, creando un espacio en el que el manipulador pueda tomar el control de la situación. En el ámbito académico o profesional, un jefe o profesor manipulador podría continuamente cuestionar las habilidades o el rendimiento de alguien, insinuando que siempre hay algo mal con sus esfuerzos. La constante falta de reconocimiento y la percepción de que el fracaso está a la vuelta de la esquina puede hacer que la persona se sienta incapaz de tomar la iniciativa o de luchar por sus propios sueños. 4. El uso del éxito o fracaso en condiciones extremas. El miedo al fracaso también se puede explotar al presentar la vida como una cuestión de todo o nada. En este enfoque, las decisiones y acciones se perciben como un dilema en el que, o bien se triunfa rotundamente, o se fracasa estrepitosamente. Los manipuladores hacen que las personas sientan que cada decisión que tomen será la que determine su futuro, ya sea para alcanzar el éxito o para caer en la derrota. Este enfoque exagerado del éxito y el fracaso empuja a las personas a tomar decisiones precipitadas y a conformarse con las soluciones propuestas por el manipulador, temerosas de cualquier alternativa que implique riesgo. Cómo usar el miedo al fracaso a tu favor. Aunque el miedo al fracaso puede ser utilizado para manipular a las personas, también puede convertirse en una herramienta poderosa si se sabe cómo manejarlo de manera constructiva. A continuación, exploramos cómo transformar el miedo al fracaso en una motivación que impulse el crecimiento personal. 1. Replantear el fracaso como parte del proceso. El primer paso para usar el miedo al fracaso a tu favor es entender que el fracaso no es el fin, sino una parte integral del proceso de aprendizaje y crecimiento. Las personas más exitosas del mundo han fracasado innumerables veces antes de lograr el éxito. Al cambiar tu perspectiva y ver el fracaso como una oportunidad de aprendizaje, puedes reducir el miedo y aumentar tu disposición a tomar riesgos. 2. Desarrollar una mentalidad de resiliencia. Una de las formas más efectivas de contrarrestar el miedo al fracaso es desarrollar una mentalidad resiliente. Esto implica aprender a adaptarse y recuperarse rápidamente de los contratiempos. Cuanto más aprendas a manejar el fracaso sin dejar que te derrumbe, más poder tendrás sobre el miedo.
La resiliencia te permite no solo enfrentar los fracasos, sino también aprender de ellos y usarlos como trampolines hacia el éxito. 3. Establecer objetivos realistas y sostenibles. Uno de los motivos por los que el miedo al fracaso se intensifica es debido a la presión de alcanzar expectativas poco realistas. Para contrarrestar esto, es importante establecer metas alcanzables y desglosarlas en pasos pequeños y medibles. Esto reduce la posibilidad de fracaso y crea un camino claro hacia el éxito, lo que ayuda a disminuir el miedo. 4. Aprender a tomar decisiones de forma consciente. El miedo al fracaso suele estar vinculado a la ansiedad por tomar decisiones incorrectas. Para enfrentarlo, es fundamental desarrollar habilidades de toma de decisiones conscientes. Esto implica sopesar los pros y los contras, evaluar los riesgos y los beneficios, y actuar con confianza en las decisiones que tomes, incluso cuando los resultados no sean inmediatos. El miedo al fracaso, cuando se maneja adecuadamente, puede convertirse en un motor para el éxito, y no en un obstáculo. Sin embargo, cuando es utilizado por manipuladores para controlarte, puede generar ansiedad, inseguridad y dependencia. Al aprender a ver el fracaso no como un enemigo, sino como una oportunidad de crecimiento, y al fortalecer tu resiliencia y capacidad de toma de decisiones, puedes convertir este miedo en una fuerza positiva que te impulse hacia adelante. Capítulo 13. Cómo usar el miedo al desconocimiento para influenciar las decisiones de los demás. El miedo al desconocido es una de las emociones más primarias que poseemos los seres humanos. Es un mecanismo de defensa que nos protege de lo que no entendemos, de lo que no podemos anticipar y de lo que podría poner en peligro nuestra seguridad física o emocional. Sin embargo, este miedo también puede ser utilizado estratégicamente para influir en las decisiones de los demás. En este capítulo, exploraremos cómo el miedo al desconocimiento puede ser manipulado para controlar la mente de otras personas y cómo aquellos que buscan ejercer poder sobre los demás pueden usar esta herramienta psicológica a su favor. La naturaleza del miedo al desconocimiento. El miedo al desconocido surge cuando nos enfrentamos a situaciones, ideas o personas que no entendemos completamente. En nuestro cerebro, lo desconocido se asocia con lo impredecible, lo peligroso y lo potencialmente dañino. Este mecanismo ha sido vital para nuestra supervivencia a lo largo de la historia. Nuestros ancestros, al enfrentarse a territorios desconocidos, animales salvajes o nuevas amenazas, debían actuar con cautela y desconfianza ante lo que no podían comprender. Hoy en día, aunque el mundo es mucho más seguro en muchos aspectos, seguimos reaccionando de manera instintiva ante lo desconocido, incluso cuando las amenazas no son evidentes ni inmediatas. Esta respuesta emocional puede ser aprovechada por aquellos que desean controlar a otros, ya sea en el ámbito personal, laboral o social. Como los manipuladores usan el miedo al desconocimiento. El miedo al desconocido es un terreno fértil para los manipuladores y aquellos que buscan influir en las decisiones de los demás. A menudo, los controladores estratégicamente crean situaciones o narrativas que apelan a la incertidumbre y el temor, de modo que sus víctimas se sientan obligadas a seguir sus directrices para evitar los riesgos asociados con lo que no comprenden o lo que no pueden predecir. A continuación, analizaremos algunas formas en que el miedo al desconocido es utilizado para manipular y controlar. 1. Crear confusión e incertidumbre. Una de las tácticas más comunes es la creación deliberada de confusión e incertidumbre. Los manipuladores a menudo siembran dudas en las mentes de las personas, creando un ambiente en el que la información se vuelve ambigua y difícil de interpretar. Al hacer que las personas se sientan inseguras sobre lo que está sucediendo o lo que se les está diciendo, el manipulador puede inducir un estado de ansiedad que hace que la víctima busque respuestas fuera de sí misma. En este momento, el manipulador se presenta como la única fuente confiable de información, ofreciendo soluciones que, aunque no necesariamente son las mejores, parecen ser las únicas opciones viables ante el caos. Por ejemplo, en una situación de trabajo, un jefe manipulador podría crear una atmósfera de confusión y presión al cambiar constantemente las expectativas y los plazos, sin proporcionar la información completa o necesaria. Esto lleva a los empleados a sentirse inseguros acerca de sus roles y a depender cada vez más de las decisiones del jefe, incluso cuando esas decisiones no son necesariamente las mejores para ellos. 2. Explotar el temor a lo nuevo o desconocido. El temor a lo nuevo o a lo desconocido puede ser utilizado para evitar que las personas tomen decisiones que podrían alterar el status quo o desafiarlas de alguna manera. Los manipuladores juegan con este miedo al presentar ideas o cambios como demasiado arriesgados o peligrosos. Usan el argumento de que, si algo no se comprende completamente, es mejor no hacerlo, lo que genera una sensación de amenaza constante en aquellos que consideran actuar fuera de lo habitual. Un ejemplo clásico de esta táctica es cuando se les presenta una oportunidad de negocio o una nueva forma de trabajar que no está del todo clara.
El manipulador podría enfatizar lo impredecible de la situación y las consecuencias negativas que podrían derivarse de ella, apelando a la aversión natural al riesgo. De esta forma, se hace que la persona dude de su propia capacidad para manejar lo desconocido, lo que lleva a una mayor dependencia de la figura que ejerce control sobre ella. 3. Proponer soluciones aseguradas ante lo desconocido. Una estrategia comúnmente utilizada por los manipuladores es la de ofrecer soluciones que parecen ser la única respuesta ante lo que se percibe como un problema o un futuro incierto. Estas soluciones son presentadas de manera que se perciban como las únicas opciones viables, sobre todo en situaciones de crisis o de alta incertidumbre. Al hacer esto, el manipulador crea una falsa sensación de seguridad, a costa de la independencia y el juicio de la otra persona. En el ámbito político, por ejemplo, es común que se utilicen discursos que alimentan el miedo al futuro desconocido, presentando alternativas o propuestas que prometen resolver todos los problemas. A través de este tipo de estrategias, las personas que temen lo incierto pueden sentirse atraídas por soluciones aparentemente claras y seguras, incluso si estas son superficiales o incluso dañinas a largo plazo. 4. Aprovechar la falta de información para crear dependencia. Cuando las personas carecen de información clara o completa sobre una situación, el miedo al desconocimiento puede crear un vacío emocional. Los manipuladores se aprovechan de este vacío proporcionando fragmentos de información parcial que parecen ser valiosos, pero que en realidad no ofrecen una visión completa de la situación. Al hacer esto, el manipulador establece una dependencia emocional, ya que la persona se siente incapaz de tomar decisiones por sí misma sin la guía del controlador. Por ejemplo, en una relación o en el entorno de trabajo, un manipulador puede proporcionar únicamente información selectiva sobre una situación, asegurándose de que la otra persona sienta que no puede actuar sin su orientación. De esta forma, el manipulador sigue siendo la fuente de poder y de control, alimentando el miedo al desconocido para mantener la relación de dependencia. Cómo usar el miedo al desconocimiento a tu favor. Si bien el miedo al desconocimiento puede ser manipulado por otros para controlarnos, también podemos aprender a usarlo de manera constructiva para nuestra propia ventaja. A continuación, veremos algunas formas de utilizar este miedo de manera inteligente y ética, aprovechando su potencial para generar crecimiento y éxito personal. 1. Adoptar una mentalidad de exploración y curiosidad. En lugar de temer lo desconocido, puedes entrenarte para verlo como una oportunidad para aprender y expandir tus horizontes. Cuando dejas de percibir lo desconocido como una amenaza y comienzas a verlo como un campo de posibilidades, el miedo pierde su poder. Adoptar una mentalidad de exploración y curiosidad te permitirá enfrentar nuevos desafíos con valentía y determinación, lo que te dará una ventaja frente a aquellos que temen lo que no comprenden. 2. Construir confianza a través del conocimiento. Una de las maneras más efectivas de reducir el miedo al desconocido es educarse y buscar información de fuentes confiables. Cuanto más comprendemos una situación o una idea, menos poder tiene el miedo sobre nosotros. La educación es una herramienta poderosa que no solo te brinda seguridad, sino que también te posiciona como una fuente confiable para los demás. Si puedes convertirte en una persona que proporciona claridad en medio de la confusión, tendrás la capacidad de influir de manera positiva y ética en las decisiones de los demás. 3. Desarrollar la resiliencia ante la incertidumbre. La incertidumbre es parte inherente de la vida. Nadie puede predecir el futuro con certeza, y el miedo al desconocido nunca desaparecerá por completo. Sin embargo, podemos desarrollar resiliencia ante la incertidumbre al aprender a estar cómodos con la idea de que no siempre tenemos todas las respuestas. Este tipo de resiliencia emocional nos permite navegar por situaciones complejas y tomar decisiones de manera equilibrada, sin dejar que el miedo al desconocido nos paralice. El miedo al desconocimiento es un mecanismo emocional natural, pero también es una herramienta poderosa que puede ser utilizada para manipular y controlar a las personas. Ya sea a través de la creación de incertidumbre, la explotación del temor al riesgo o la presentación de soluciones fáciles y aparentes, los manipuladores saben cómo aprovechar este miedo para lograr sus propios objetivos. Sin embargo, también puedes aprender a usar este miedo a tu favor, transformándolo en una fuerza que te impulse hacia el crecimiento, el conocimiento y la confianza en ti mismo. Al hacerlo, no solo podrás tomar mejores decisiones, sino que también podrás influir positivamente en los demás sin recurrir a la manipulación. Capítulo 14. La psicología del miedo colectivo, cómo manipular las emociones de un grupo. El miedo colectivo es una poderosa fuerza que puede influir en las decisiones y comportamientos de un grupo de personas. En momentos de incertidumbre o crisis, los seres humanos tienden a buscar la seguridad en la masa, a seguir el liderazgo de figuras que aparentan tener el control de la situación.
Este tipo de miedo no solo afecta a individuos aislados, sino que también puede arrastrar a comunidades enteras, pueblos y naciones enteras hacia decisiones que, a menudo, no son racionales. En este capítulo, exploraremos cómo los manipuladores pueden utilizar el miedo colectivo para controlar y dirigir las emociones y comportamientos de grandes grupos de personas, y cómo las dinámicas psicológicas del miedo en masa pueden ser una herramienta de influencia poderosa. La naturaleza del miedo colectivo. El miedo colectivo surge cuando un grupo de personas se ve afectado por una misma amenaza percibida. Esta amenaza puede ser real o fabricada, pero lo que importa es la percepción compartida de peligro. Los seres humanos, por naturaleza, son seres sociales, y cuando uno de los miembros de un grupo experimenta miedo, esa emoción puede transmitirse a los demás a través de contagio emocional. El contagio emocional es un proceso inconsciente en el que las emociones de una persona se transmiten a las demás, especialmente en situaciones de alta carga emocional. El miedo colectivo tiene el poder de desbordar la razón y llevar a un grupo entero a tomar decisiones impulsivas y a menudo destructivas. Esta es una de las razones por las que el miedo ha sido tan eficazmente utilizado en la política, la religión y la guerra a lo largo de la historia. Los manipuladores saben que cuando las personas están unidas por el miedo, sus decisiones se vuelven más predecibles y fáciles de influir. La creación del miedo colectivo. Para entender cómo se crea el miedo colectivo, es importante analizar cómo los manipuladores siembran y explotan este miedo en las masas. A través de estrategias psicológicas bien estudiadas, pueden amplificar el temor a través de medios de comunicación, discursos y propaganda, creando un ambiente en el que la ansiedad y la desconfianza se vuelven la norma. Veamos algunas de las tácticas más comunes. 1. Amplificación de amenazas externas. Los manipuladores a menudo exageran o distorsionan las amenazas externas para crear un ambiente de miedo colectivo. Por ejemplo, en tiempos de crisis económica o social, los líderes pueden señalar a un enemigo común o a un grupo específico como responsable de la crisis. Esta figura del enemigo puede ser un país rival, una ideología opuesta o incluso un grupo minoritario dentro de la sociedad. Al presentar a este grupo como la causa del problema, los manipuladores logran unir a la gente en un miedo compartido, lo que facilita el control de la situación. Este tipo de manipulación es evidente en la política, donde los discursos que amplifican el miedo a amenazas externas, como el terrorismo o la inmigración ilegal, pueden ser utilizados para ganar apoyo popular y justificar decisiones extremas que no habrían sido aceptadas en tiempos de calma. 2. Uso de los medios de comunicación y las redes sociales. Los medios de comunicación y las redes sociales tienen un poder inmenso en la creación de miedo colectivo. Los manipuladores pueden aprovechar las noticias, los videos y los memes para crear pánico o ansiedad entre la población. Los titulares sensacionalistas, las imágenes impactantes y las narrativas dramáticas son herramientas eficaces para mantener a las personas alerta y temerosas. Por ejemplo, en situaciones de crisis sanitaria, como una epidemia o pandemia, los medios de comunicación pueden exagerar los efectos de la enfermedad o centrarse en los peores escenarios posibles, lo que genera una respuesta emocional desproporcionada en la población. Esta cobertura crea un ambiente en el que las personas, al temer lo peor, tienden a seguir las recomendaciones de quienes controlan la información, muchas veces sin cuestionarla. 3. Reforzamiento de la vulnerabilidad. Otra técnica utilizada para crear miedo colectivo es la idea de vulnerabilidad. Los manipuladores hacen que el grupo se sienta débil y vulnerable ante fuerzas externas, lo que aumenta el miedo y la necesidad de protección. A través de discursos y mensajes que refuerzan la fragilidad del grupo, los manipuladores logran que las personas se adhieran más fuertemente a las soluciones propuestas por aquellos que aseguran ser los salvadores de la situación. Este tipo de manipulación es común en las situaciones de conflicto bélico, donde los líderes políticos alimentan la sensación de que el país está en peligro de ser invadido o destruido. Al fomentar una sensación de vulnerabilidad, se genera un sentido de urgencia para aceptar medidas drásticas, como la militarización de la sociedad o la limitación de libertades civiles. 4. Creación de una crisis artificial. A veces, el miedo colectivo se crea a través de la construcción de una crisis artificial. Los manipuladores pueden inventar o exagerar eventos para provocar una respuesta emocional de pánico entre la población. Esta técnica ha sido utilizada a lo largo de la historia por gobiernos y grupos de poder que buscan consolidar su control sobre un grupo de personas. Por ejemplo, durante las crisis financieras, algunas figuras de autoridad pueden exagerar las predicciones económicas para crear una sensación de pánico. Al generar una crisis económica percibida, se da pie a una serie de políticas que pueden ser manipuladoras o incluso perjudiciales para la sociedad, pero que son aceptadas bajo la presión del miedo colectivo. El miedo colectivo en la historia, lecciones del pasado.
El miedo colectivo ha sido una herramienta clave a lo largo de la historia para movilizar a las masas y consolidar el poder. A lo largo de los siglos, gobiernos y líderes han utilizado el miedo para controlar, manipular y dirigir a grandes grupos de personas hacia objetivos que beneficiaban a unos pocos. Vamos a ver algunos ejemplos históricos que ilustran el poder del miedo colectivo. 1. La propaganda en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, tanto los aliados como el Eje utilizaron la propaganda para incitar el miedo colectivo. Los medios de comunicación fueron utilizados para representar al enemigo como una amenaza demoníaca, una fuerza maligna que debía ser destruida. Este miedo colectivo movilizó a millones de personas a la guerra, justificando actos de violencia y odio contra las poblaciones enemigas. La propaganda también contribuyó a la deshumanización de los opositores, haciéndolos más fáciles de atacar sin remordimientos. 2. El miedo a la brujería en la Edad Media. En la Edad Media, el miedo colectivo a la brujería y a la herejía fue utilizado por la Iglesia y las autoridades para controlar y someter a la población. Las acusaciones de brujería no solo eran utilizadas para eliminar a aquellos que desafiaran el poder de la Iglesia, sino que también se convertían en una herramienta para fomentar el miedo dentro de la comunidad. Las personas, aterrorizadas por las acusaciones de brujería, se sometían a las autoridades, aceptando la brutalidad de las persecuciones sin cuestionarlas. 3. La Casa de Brujas en Salem. Otro ejemplo histórico es la famosa Casa de Brujas en Salem, donde un miedo colectivo se apoderó de la pequeña comunidad en Massachusetts. Las acusaciones de brujería se extendieron rápidamente y, en medio de la paranoia, decenas de personas fueron ejecutadas por supuestas prácticas malignas. El miedo a lo desconocido y lo inexplicable llevó a un comportamiento irracional que resultó en sufrimiento y muerte. Cómo utilizar el miedo colectivo para lograr tus objetivos, de manera ética. Si bien manipular el miedo colectivo puede ser éticamente cuestionable, es posible usar esta dinámica de manera positiva para generar cambios constructivos en la sociedad. A continuación, te damos algunos consejos sobre cómo utilizar el miedo colectivo de manera ética y responsable. 1. Crear conciencia social. El miedo colectivo puede ser utilizado para concienciar a la población sobre problemas importantes, como el cambio climático, la pobreza o la injusticia social. Al crear una narrativa que ponga de manifiesto el peligro que enfrentamos si no actuamos, puedes movilizar a las personas hacia una causa común. 2. Promover la unidad frente a la adversidad. El miedo puede ser una herramienta para unir a las personas en tiempos de crisis. Al trabajar hacia una causa común, puedes ayudar a que las personas se enfrenten a sus miedos juntos, en lugar de ser víctimas de la manipulación de figuras autoritarias. 3. Reforzar el sentimiento de responsabilidad colectiva. Utilizar el miedo colectivo para destacar la responsabilidad compartida de la comunidad puede generar cambios positivos. Por ejemplo, durante una crisis de salud pública, apelar al miedo para promover la cooperación y la prevención puede salvar vidas y fortalecer la cohesión social. El miedo colectivo es una de las herramientas más poderosas que los manipuladores pueden utilizar para influir en la masa. Al crear un ambiente de incertidumbre y pánico, pueden controlar y dirigir el comportamiento de grandes grupos de personas. Sin embargo, también podemos aprender a usar este fenómeno de manera responsable y ética para generar conciencia social, fomentar la unidad y promover cambios positivos en la sociedad. La clave es siempre utilizar el miedo de manera que beneficie al colectivo y no solo a intereses particulares. Capítulo 15. El poder del miedo interno, cómo controlar tu propio miedo para dominar la mente de los demás. En el capítulo final de este libro, llegamos a una de las claves más profundas y poderosas para comprender y usar el miedo, cómo controlar tu propio miedo para dominar la mente de los demás. Aunque hemos hablado de las maneras en que el miedo puede ser utilizado para influir en las personas y en las masas, la verdad fundamental es que todo comienza con uno mismo. Si no eres capaz de controlar tu propio miedo, serás susceptible a ser manipulado, y jamás podrás usarlo para influir de manera efectiva en los demás. En este capítulo, exploraremos cómo dominar tus propios temores, cómo aprovechar el miedo interno como una herramienta de autoconocimiento y empoderamiento, y cómo este dominio interno puede convertirse en la base para controlar las emociones y las reacciones de aquellos que te rodean. La fuente del miedo, el yo interno. El miedo es una emoción humana básica, una respuesta natural que se activa frente a una amenaza percibida. Sin embargo, a menudo el miedo no es solo una reacción a lo que ocurre en el mundo exterior, sino que también es el resultado de lo que proyectamos desde nuestro interior. Las creencias, inseguridades y traumas no resueltos a menudo son la fuente de nuestros miedos más profundos. Para entender cómo controlar tu miedo, primero necesitas identificar qué lo está causando. Puede ser el miedo al rechazo, a la vulnerabilidad, a la pérdida de control, o incluso a la muerte.
Estos miedos pueden estar profundamente arraigados en nuestra psique, pero el primer paso para superarlos es tomar conciencia de ellos. 1. La autoconciencia como primer paso para el control del miedo. El primer paso para controlar el miedo es desarrollar una profunda autoconciencia. Esto significa ser capaz de reconocer cuándo y por qué sientes miedo. ¿Es un miedo racional, que surge de una amenaza real? ¿O es un miedo irracional, alimentado por pensamientos negativos o inseguridades? La autoconciencia permite que te hagas estas preguntas y, al hacerlo, empiezas a romper el ciclo automático de reacciones miedosas. Practicar la meditación, el mindfulness o simplemente tomarte el tiempo para reflexionar sobre tus emociones es una forma efectiva de ganar autoconciencia. A medida que te haces más consciente de tus miedos internos, puedes empezar a cambiar tu relación con ellos. 2. Desarrollar la aceptación del miedo. Una vez que eres consciente de tus miedos, el siguiente paso es aceptar que el miedo es una parte natural de la experiencia humana. En lugar de luchar contra él o tratar de eliminarlo, debes aprender a coexistir con él. El miedo no es algo que desaparezca por completo, es una emoción que puede ser gestionada. Aceptar el miedo no significa rendirse ante él, significa dejar de temerle al miedo mismo. Es reconocer que sentir miedo es normal y que, de hecho, puede ser una señal de que estás en un camino desafiante y significativo. El miedo puede ser un indicio de que estás saliendo de tu zona de confort, y eso, en muchas ocasiones, es una señal de crecimiento. 3. Reemplazar el miedo con acción. El miedo a menudo nos paraliza, nos impide actuar y tomar decisiones. Sin embargo, la clave para superar el miedo es hacer exactamente lo contrario a lo que nuestra mente nos dice, actuar. Cuando enfrentas el miedo con acción, especialmente acción enfocada y calculada, te das cuenta de que la amenaza no es tan grande como parecía. Tomemos el ejemplo de hablar en público, una de las fobias más comunes. Si tienes miedo de hablar frente a una audiencia, tu mente probablemente comenzará a llenarse de pensamientos negativos: voy a cometer errores, la gente me va a juzgar, voy a hacer el ridículo. Sin embargo, al enfrentarte a esa situación y actuar a pesar del miedo, te das cuenta de que el miedo se disipa cuando empiezas a hablar. La acción rompe el ciclo de parálisis que el miedo crea. 4. Reprogramar la respuesta al miedo. Reprogramar tu respuesta al miedo implica entrenar tu mente para ver las situaciones aterradoras como oportunidades y desafíos, en lugar de amenazas. Para hacer esto, puedes practicar el cambio de perspectiva. Cuando te enfrentas a una situación que te genera miedo, pregúntate: ¿cómo puedo utilizar este miedo a mi favor? ¿Qué puedo aprender de esta situación que me ayudará a crecer? Por ejemplo, si tienes miedo de tomar una decisión importante, en lugar de ver el miedo como un obstáculo, empieza a verlo como una oportunidad para aprender. Pregúntate: ¿qué pasará si no tomo esta decisión? ¿Qué consecuencias tiene no actuar? Este cambio de perspectiva no solo reduce el miedo, sino que también te permite tomar decisiones más sabias y valientes. El miedo como herramienta de poder, controlando las emociones de los demás. Una vez que has logrado dominar tu propio miedo, has alcanzado una habilidad poderosa: el control emocional. Al tener un control completo sobre tus miedos, puedes influir en los demás de manera más efectiva. Aquí hay algunas formas en las que el dominio de tu miedo te permite controlar las emociones de quienes te rodean. 1. La calma en momentos de crisis. Cuando otras personas se ven abrumadas por el miedo, reaccionan de manera emocional y, a menudo, irracional. Sin embargo, cuando tú mantienes la calma, incluso en situaciones de alta presión, puedes influir en aquellos a tu alrededor. La calma es una de las formas más efectivas de controlar a los demás, ya que genera confianza. Si logras mantener la serenidad, las personas buscarán tu liderazgo y seguirán tu ejemplo. 2. El poder de la presencia y la autoridad. Cuando eres capaz de controlar tu miedo, proyectas una presencia fuerte y autoritaria. Las personas tienden a seguir a quienes muestran seguridad y determinación. Esta presencia de poder puede ser utilizada para guiar a otros en situaciones difíciles, hacer que confíen en ti y, por supuesto, influir en sus decisiones. 3. La persuasión a través del miedo controlado. El control del miedo te permite manipularlo de forma estratégica. Si bien en este libro hemos hablado sobre el uso ético del miedo, la verdad es que, cuando puedes controlar tu propio miedo, puedes crear una atmósfera donde las emociones de los demás se convierten en herramientas útiles para alcanzar tus objetivos. Por ejemplo, si necesitas tomar una decisión importante en un equipo, puedes presentar el posible riesgo de no tomar acción de una manera que impulse a los demás a actuar. Pero, lo más importante, es que tu control interno del miedo te da la capacidad de guiar la situación sin caer en el pánico o la desesperación.
Tu calma y seguridad tendrán un impacto directo en la manera en que los demás responden a la situación. 4. Inspiración a través del ejemplo. Cuando enfrentas el miedo y lo dominas, te conviertes en una fuente de inspiración para los demás. La gente sigue a aquellos que, en lugar de sucumbir a sus temores, se enfrentan a ellos con valentía y determinación. Este tipo de influencia es mucho más poderosa que cualquier intento de manipulación directa, porque es auténtica. Al vivir de acuerdo con tus valores, tus miedos y tu capacidad para controlarlos, inspiras a los demás a hacer lo mismo. El verdadero poder del miedo. Al aprender a controlar tu propio miedo, no solo logras liberarte de sus cadenas, sino que también accedes a una fuente profunda de poder. El miedo ya no es algo que te limita, sino una herramienta que puedes usar para influir, inspirar y liderar a los demás. El control de tus propios miedos te convierte en un líder efectivo, capaz de manejar cualquier situación con calma y seguridad. Este es el verdadero poder del miedo, no es algo que te controla, sino algo que tú controlas para alcanzar tus objetivos y transformar las vidas de quienes te rodean. Así, al final de este viaje, recuerdas que el miedo es solo una herramienta, la clave está en cómo decides usarla. Y así concluimos este viaje sobre cómo usar el miedo para dominar la mente de los demás. Si encontraste valor en este contenido, no olvides darle like y activar la campanita para estar al tanto de más videos que te ayudarán a seguir creciendo. Gracias por ser parte de Audiomentores.